One Piece Luffy Quimera 111, 120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 111 Todos estaban en la cubierta del mar y una vez más, el barco aún mostraba las cicatrices frescas de la batalla con los marines y Zoro estaba inclinado sobre el costado del barco para mirar hacia atrás. Parece que los marines han dejado de seguirnos. Gritó, antes de oír varios gemidos fuertes detrás de ellos, como si el hecho de que ahora estuvieran fuera de peligro fuera algo malo. Esas son buenas noticias. Nos los quitamos de encima. Añadió mientras los miraba fijamente, pero el resto de la tripulación solo gimió un poco más fuerte antes de que el espadachín los viera. Los otros 5 miembros de la tripulación estaban acostados en la cubierta superior con la cabeza asomada a la barandilla, luciendo al borde de las lágrimas y con grandes y tristes ojos de cachorrito mirando hacia atrás. «Basta», les espetó Zoro. «¿Qué pasa con esos patéticos gemidos? La extraño», gritaron todos juntos y no tardó mucho en saber de quién estaban hablando. Irritado, Zoro comenzó a decirles que dejaran de quejarse. Si tanto deseaban que se uniera a nosotros, entonces no debieron haberla dejado irse. Les dijo y eso los dejó a todos sin aliento. «Ah. Eres un salvaje», jadeó Chopper, como si no pudiera creer que había oído a Zoro decir algo así. «Idiota», asintió Nami y Sanji añadió. «Idiota». Luffy intentó insultarlo, pero sonó patético, y Usopp comenzó a reprenderlo por eso mientras Zoro se alejaba de ellos, como si no pudiera creer que estaba lidiando con esto. «No lo hicimos, ¿verdad?», exigió Zoro, ya harto de todo esto. «Ahora cállate». El grupo ignoró eso y continuó con sus pucheros. De repente, Luffy percibió el olor de algo, o alguien, que había olido antes, pero por más que se esforzaba no podía identificar el olor, ya que todo estaba confuso gracias a la locura que ocurrió en la cubierta recientemente. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y una voz familiar susurró desde adentro. «Parece que finalmente escapamos del pelotón de fusilamiento». Zoro apenas registró la voz hasta que Robin salió y dijo: «Excelente trabajo». Se veía muy diferente a la Robin que habían visto hasta el momento. Estaba vestida de manera mucho más informal y modesta que antes. Una simple camisa violeta claro con pantalones más oscuros. Les sonrió con confianza mientras Zoro la miraba y finalmente se dio cuenta de con quién estaba hablando. Tan pronto como la vieron, los otros 5 que estaban arriba se levantaron tan rápido que se golpearon la cabeza contra la barandilla que estaba sobre ellos. La mano de Zoro fue directamente a su espada mientras gritaba: «¿Estás aquí para vengar a tus amigos? Solo inténtalo. Es un ataque enemigo», gritó Usopp asustado. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Nami mientras se sujetaba el bulto hinchado que tenía en la cabeza antes de sacar su nueva arma, lista para protegerse. Fue realmente muy divertido verlos a todos asustarse al ver a Robin, que se quedó allí de pie y observó. Usopp gritaba con miedo por un altavoz mientras Chopper corría presa del pánico. Fue muy tenso cuando finalmente se calmaron lo suficiente como para tenerla rodeada por todos lados, luciendo listos para pelear con ella si se movía mal. Chopper estaba preguntando quién era. «No lo sé», jadeó Sanji felizmente, sus ojos se convirtieron en pequeños corazones como cuando conoció a Nami. «Pero es tan hermosa». Mientras tanto, Robin pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos con preocupación. Se acercó a una silla de jardín que estaba debajo de las escaleras antes de desarmar a Nami y Zoro, sorprendiéndolos a ambos. «¿No te lo dije antes?», preguntó con indiferencia. «No me apuntes con objetos tan peligrosos. ¿Siempre eres tan lento?». Zoro parecía molesto. Esa estúpida habilidad suya la hacía mortal para los espadachines. Parecía dispuesto a luchar con las manos vacías cuando Nami le exigió saber cuánto tiempo había estado en el barco. «Hace bastante tiempo», respondió ella mientras recogía la silla de jardín y añadió. «Esta ropa es tuya, ¿verdad?». «La estoy tomando prestada». «Un momento, señora. ¿Quién diablos te crees que eres?», le gritó Nami, indignada porque un miembro de Baroque Works estaba en su ropa. Pero Robin miraba directamente a Luffy, con toda su atención puesta únicamente en él. «Monkey Luffy», dijo con calma, «no ha pasado tanto tiempo desde que olvidaste lo que me hiciste, ¿verdad?». Sanji agarró a Luffy por el frente y comenzó a sacudirlo con ira, exigiéndole saber qué le había hecho. «Espera un minuto, deja de mentir». Luffy le gritó a Robin mientras ella pasaba junto a él y colocaba la silla. «Sabes que no te hice nada».
Te equivocas, respondió ella con firmeza, con la misma sonrisa en el rostro, mientras se sentaba y comenzaba a ponerse cómoda. Y lo que me hiciste fue insoportable, añadió mientras se reclinaba. Adelante, admítelo. Sanji estaba sacudiendo a Luffy más fuerte que nunca mientras Usopp le decía a Robin que se fuera desde detrás del mástil y podían escuchar a Chopper preguntando de qué estaba hablando justo encima de ellos, fuera de peligro. No tiene sentido. Dijo Luffy, ahora luciendo realmente molesto por todo lo que estaba pasando. ¿Qué quieres que haga? Con una sonrisa, se inclinó hacia adelante en su asiento, como si estuvieran discutiendo de negocios. Quiero unirme a ustedes. Por un breve instante, no hubo nada más que silencio a su alrededor, salvo el sonido de la bandera ondeando al viento sobre ellos. Cada uno de los sombrero de paja la miró como si de repente hubiera confesado un asesinato. ¿Qué di? Gritaron casi todos, mirándola con una mezcla de expresiones diferentes. Algunos enfadados, otros conmocionados, algunos asustados, y, en el caso de Sanji, de felicidad. Ella solo sonrió, volviéndose hacia Luffy y explicando. No quería nada más que morir en ese mismo momento, pero me obligaste a vivir. Ese es tu crimen. Sanji pareció sorprendido por eso mientras apoyaba su barbilla en su mano, todavía mirando directamente a Luffy mientras terminaba, no hay ningún lugar al que pueda ir o al que regresar. Así que decidí, que me uniré a ustedes. El rostro de Luffy no mostró expresión alguna mientras lo pensaba por un momento. Veo cuál es tu problema, supongo que no hay otra opción, dijo finalmente con calma. Bienvenido. Oigan. Gritó justo cuando todos los sombrero de paja le gritaban furiosamente a su capitán. Pero él se limitó a mirarlos con una sonrisa y añadió. No hay nada de qué preocuparse, dijo con firmeza. Créanme, ella no es una mala persona. Todos lo miraban fijamente, seguros de que había perdido la cabeza, pero Sanji parecía muy contento por la decisión de Luffy y lo aplaudía en segundo plano incluso después de que los demás se calmaran. Más tarde, en el nido del cuervo con Zoro, que estaba entrenando como de costumbre, las manos de Luffy aparecieron de repente y se lanzó hacia él. Oye, Zoro. Dijo alegremente. Sanji me pidió que te dijera que la cena estará lista en 5 minutos. Dijo que intentará preparar algo de la deliciosa comida que tenían en el palacio. Va a estar buenísima. Zoro no respondió de inmediato y siguió levantando pesas en silencio por un momento, mirando fijamente el cielo que era una mezcla de diferentes tonos de rojo, naranja y rosa. Y luego, sin siquiera mirarlo, preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Luffy parecía confundido. ¿Por qué te lo dije? Bueno, es la cena y necesitamos comida. No es que seas idiota, dijo Zoro molesto, mirándolo finalmente, de espaldas al sol que se ponía. Quiero decir, ¿por qué dejaste que esa mujer se uniera a nosotros? ¿Qué quieres decir? Le preguntó Luffy confundido. ¿Ya olvidaste que esa mujer solía ser parte de Baroque Works? Le espetó a Luffy con frustración. No le debemos nada. Le salvaste la vida y de repente le debes un favor. ¿Cómo sabemos que realmente podemos confiar en ella? Terminó de preguntarle Zoro con seriedad. Después de su participación en ayudar a destrozar a Arabasta, ¿de verdad quieres a alguien así en la tripulación? ¿Pero qué razón tiene para atacarnos ahora? Le preguntó Luffy con calma. Es como con Bon Clay, ella solo quería irse de Arabasta, ¿no? Ya no tenía ninguna razón para quedarse allí. Tal vez, dijo Zoro, pero ¿qué te hace pensar que podemos dejarla quedarse y no preocuparnos de que nos traicione más tarde? No lo sé, respondió y Zoro parecía dispuesto a golpearlo en la cabeza con el peso de sus manos ante la respuesta. Necesitamos más que eso. Gritó Zoro. No lo sé, repitió Luffy, con la mirada perdida en la distancia. Pero algo me dice que podemos confiar en ella, Zoro. Quiero decir, todos hemos hecho muchas cosas malas en el pasado, ¿no? Además, no creo que a ella realmente le haya gustado Crocodile, dijo Luffy y Zoro lo miró con sorpresa. Ella era su compañera, le recordó. Y él trató de matarla, dijo Luffy, mirándolo, y ella me salvó antes. Zoro pareció aún más sorprendido por esto cuando Luffy explicó que fue Robin quien le dio el antídoto para el veneno del escorpión, e incluso fue quien lo ayudó después de que Crocodile lo dejó en Rain Base. Y cuando finalmente los alcancé en esa tumba, Crocodile la apuñaló con su gancho, terminó de explicarle Luffy. Después de que ella le dio al padre de Levi el antídoto para mí, pude escuchar lo que decían. Crocodile estaba buscando algo. ¿Buscabas algo? Preguntó Zoro, ¿qué era?
Y por la expresión del rostro de Luffy quedó claro que no entendía que Crocodile buscaba algún tipo de arma que pudiera causar una destrucción masiva, sino que solo entendía que ese baboso bicho quería algo peligroso para sí mismo. No lo sé, pero era algo malo, le respondió. Y escuché a Robin decir que ella decidió desde el principio no entregárselo. Se quedó callado un momento antes de agregar. No lo sé, pero a mí no me parece una mala persona. Lo miró y terminó. Me pareció más triste que mala y Zoro lo miró antes de suspirar. Está bien, le dijo. Supongo que no tenemos otra opción de todos modos. Pero la vigilaré de cerca para que lo sepas. Si hace algo que parezca una traición, seré yo quien la desvíe. Con el tiempo, toda la tripulación se fue acostumbrando a ella a medida que los iba conociendo. Todas las mañanas, Robin podía despertarse con caras alegres y buena comida por la que Sanji había trabajado tan duro. Luffy siempre era el primero en desearle buenos días y Nami estaba más que feliz de hablar con ella y obtener algo de alivio de los chicos. Usopp y Chopper también se habían acostumbrado a ella y no parecían tan nerviosos de estar cerca de ella, incluso los ojos fríos de Zoro lentamente parecieron calentarse y parecía estar dispuesto a tomar una siesta incluso cuando ella estaba cerca de ellos. Era un día soleado casi una semana después y toda la tripulación estaba encubierta realizando tareas aleatorias. Zoro, que estaba levantando pesas en el fondo, miró hacia arriba y preguntó si eso era lluvia. Todos miraron hacia arriba y vieron que era polvo y trozos de madera lo que caía sobre ellos. De ninguna manera, dijo Sanji, extendiendo los brazos para intentar atraparlo. Esto no es lluvia. Miró hacia arriba y todos hicieron lo mismo a tiempo de ver algo cayendo a través de las nubes justo encima de ellos. Es interesante, parece sus ojos se abrieron de par en par y su voz se apagó en su garganta cuando todos se dieron cuenta de lo que era. Un viejo barco destartalado y desgastado que caía del cielo. Los sombreros de paja estaban tan aturdidos que parecía que el tiempo se hubiera congelado por un segundo. Pero eso pronto se desvaneció cuando todos comenzaron a gritar de miedo mientras el barco flotaba justo sobre sus cabezas. Terminó evitando al Merry, aunque por poco, y el barco chocó contra el océano con un estruendo tan grande que hizo que las olas a su alrededor se volvieran tan feroces como cualquier tormenta de Grand Line. A diferencia de cuando Nami les dio un ligero aviso antes de que el clima se volviera implacable, esto llegó sin ninguna advertencia y todo lo que pudieron hacer fue aferrarse al Merry desesperadamente mientras pedazos del barco caían del cielo como granizo. Pronto se convirtió en una locura, ya que todos luchaban por mantenerse en pie, mientras las olas hacían que el Merry se tambaleara como un trozo de madera a la deriva. Podían escuchar la voz de Zoro gritando en algún lugar que se agarraran fuerte y no se soltaran, pasar a lo que pasara. Los de sombrero de paja, especialmente Usopp y Chopper, gritaban y parecían estar a punto de sufrir un ataque de nervios. ¿Por qué caen barcos del cielo?, gritó Nami mientras se aferraba al mástil. Mientras más trozos de madera caían a su alrededor, las olas se elevaban sobre ellos como una especie de bestia tratando de tragarlos. Lo sé, gritó Usopp, con los ojos muy abiertos y una sonrisa demente en el rostro. Esto es solo un sueño horrible. Genial, me encantan los sueños, gritó Chopper, creyendo verdaderamente en Usopp por un momento antes de que sus cabezas chocaran, poniendo así fin a esa teoría. Esperad. No creo que la fiesta haya terminado todavía, gritó Sanji por encima de sus gritos de dolor, y cuando miraron hacia arriba fue como si estuvieran atrapados en un tío vivo, todo daba vueltas. No deja de caer. El timón. Gira el timón, gritó Nami y Zoro gritó que solo volcarían con estas olas. Sanji le gritó a Luffy que ayudara a proteger el barco, a lo que el capitán preguntó cómo. Luffy entonces notó cómo Usopp parecía haberse calmado de repente. Estaba sentado en un estado meditativo, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila. Dejo a un lado mis preocupaciones y busco en lo más profundo de mi ser para encontrar mi lugar feliz, declaró Usopp con firmeza. Y cuando abra los ojos, este paisaje sereno será todo lo que tendré ante mí. Eligió el momento equivocado para abrir los ojos y gritó a todo pulmón cuando su nuevo amigo cayó justo frente a él. Un tipo muerto y esqueleto. No me arrojes esa cosa asquerosa, idiota, gritó Nami mientras él arrojaba el montón de huesos lejos de él y cerca de ella. Están cayendo por todas partes, gritó Sanji, mientras otro esqueleto caía cerca de sus pies. Estoy rodeado de muertos, gritó Usopp, sonando cerca de perder la cabeza mientras se acurrucaba en posición fetal. ¿Cuándo dejará de caer esta cosa?, gritó Nami. Solo podían seguir aguantando y esperando que todo saliera bien.
Sin embargo, poco después de varios minutos llenos de caos, el cielo volvió a estar despejado, los escombros finalmente se detuvieron y el Merry estaba rodeado por todos lados por el barco destrozado que les había recordado al galeón destruido en el Baratie. Pero ellos apenas lo notaron mientras miraban al cielo, como si esperaran que otro barco cayera. Después de hacer un rápido recuento para ver que todos estaban bien, al menos la mayoría de ellos, ya que Usopp y Chopper ahora estaban en una esquina, abrazados como lo haría un niño con un oso de peluche, Luffy gritó. «Está bien, ¿por qué un barco acaba de caer del cielo? Sabía que venir a Grand Line era un error, me asusta», gritó Usopp, todavía abrazado a Chopper, con los ojos tan temblorosos que parecía que estuviera sufriendo un ataque. «Primero viajamos sobre un cementerio de barcos y ahora están cayendo del cielo, con esqueletos incluidos». Nami jadeó horrorizada. Estaba mirando el log pose y les dijo que estaba segura de que estaba roto porque ahora apuntaba al cielo. Robin dio un paso adelante, la única que no había gritado en medio de toda esa locura, había vuelto a su calma habitual. «No está roto», respondió, como si todo el tiempo les cayeran cosas del cielo. La log pose registra una isla con una fuerte atracción magnética y la aguja lo refleja. Si la aguja está apuntando al cielo, todos la miraron mientras ella enfocaba su atención hacia el cielo, entonces, debe estar apuntando a Ski Island. ¿Isla del cielo? Repitieron todos en voz alta, ninguno de ellos había oído hablar de algo así. Todos hablaron de ello, y Zoro terminó la charla señalando que no había nada más que cielo justo sobre sus cabezas. En realidad no es así como funciona, respondió Robin. No es una isla encima de nosotros, sino un océano entero. Usopp, Luffy y Chopper tenían los ojos muy abiertos y brillantes ante la idea de ir a una isla que flotaba en el aire. Todos aplaudían y decían que querían ir a un lugar así, pero Robin usó sus poderes para cubrir la boca de Luffy y Sanji les recordó que no podían volar. Sin embargo, pronto Robin y Nami comenzaron a discutir al respecto. Nami le dijo que no existían islas voladoras e insistió en que su log pose estaba roto. Eso fue todo. No exactamente, señorita Navigator, respondió Robin con frialdad mientras señalaba la pose del registro, estás tratando de arreglar algo que ni siquiera está roto. Deberíamos estar tratando de encontrar una manera de llegar a la isla del cielo. Realmente necesitas aprender a confiar en tus instrumentos. No importa cuán locas se pongan las cosas, o cuán extraña sea la situación en la que nos encontremos, nunca dudes de la pose del registro. Aquí, en el agua, esta es una de las reglas más firmes e inquebrantables, continuó Robin. Lo que deberíamos dudar, es el sentido común que todos tenemos y que nos dice que no puede existir una isla en el cielo, ni en el océano, ni en nada. Esa aguja apunta hacia una isla, apuesto mi vida a que así es. Entonces Robin comenzó a buscar entre los restos de un esqueleto que habían encontrado. Mientras lo buscaban, Luffy y Usopp saltaron hacia las partes más grandes del barco para explorarlo. Luffy no prestó atención al barco que se hundía lentamente mientras caminaba hacia adentro, el viejo barco se agrietaba y crujía bajo su peso mientras buscaba entre todos los escombros. Luffy, que estaba revisando algunos de los papeles que encontraron entre un escritorio que estaba roto por la mitad. De regreso con la tripulación, Robin les contó cómo con solo mirar una calavera y algunos libros, descubrieron que el nombre del barco era St. Breeze, que partió del reino de Brece en South Blue hace unos 208 años, además de poder decir qué edad tenía el hombre cuando murió. De repente, Luffy jadeó. Levantaron la vista a tiempo para ver que estaba mirando con asombro uno de los rollos de papel en sus manos y sus ojos brillaban. Pero pronto el barco se llenó de agua y Luffy se vio obligado a salir corriendo de allí, haciendo que Usopp lo llevara de regreso al Merry. No lo vas a creer. Lo logré. Levantó el rollo de papel que encontró. Encontré la cosa más increíble. Cuando vieron lo que era, se quedaron boquiabiertos por lo que tenía. Un mapa de la isla del cielo. Gritaron todos. Nami casi se lo arrancó de las manos y se quedó mirándolo. ¿Se llama Esquipia?, preguntó, más para sí misma que para Luffy, que asentía con firmeza a su lado. Entonces es verdad. Realmente hay una isla allí arriba. Fue genial ver a todos emocionados ante la idea, incluso mientras los últimos restos del barco se hundían lentamente bajo las olas. Mientras el trío Bobo vitoreaba, haciendo un baile con los brazos entrelazados, Nami señaló que no sabían cómo llegar allí o si era posible, y que siempre existía la posibilidad de que el mapa fuera falso. Las miradas en sus rostros eran como si ella acabara de decirle a un grupo de niños pequeños que Santa Claus no existía.
Vio que la esperanza se desvanecía de sus rostros y rápidamente trató de tranquilizarlos diciéndoles que estaba segura de que era real. Pero luego golpeó el mástil con enojo y gritó que si existía o no, no era el punto, el hecho era que no sabían cómo llegar allí. Luffy se negó a escuchar y comenzó a gritar que quería ir allí sin importar qué, y la pelea solo terminó cuando ella lo golpeó en la cabeza. No se trata de mí. Se trata de la realidad. Les gritó enfadada. Y la realidad es que no sabemos casi nada. Lo que sí sabemos es que no podemos desafiar la gravedad y navegar hacia arriba. Eso es imposible. Lo que necesitamos es más información. Si una nave tan grande como esa llegó hasta allí, lo más probable es que podamos hacer lo mismo. Solo tenemos que encontrar todos los registros que quedaron en esa nave. Usopp les recordó que lo más probable es que el barco ya estuviera en el fondo del océano. Nami gritó con confianza. Si se hundió, entonces lo rescataremos. Y después de pensarlo un poco más, a Usopp se le ocurrió el plan. Rápidamente construyó un sistema de buceo compuesto por barriles y largas mangueras de aire. Y al final, el trío de monstruos se había ofrecido voluntario para bajar y encontrar lo que quedaba del barco. Luffy, sin embargo, decidió simplemente nadar naturalmente, convirtiéndose en un tiburón de arrecife de puntas negras antes de seguir a los otros dos por la barandilla. Los tres saltaron de cabeza al agua. Mientras los tres bajaban a rescatar lo que pudieran del barco para obtener más información, se encuentran con un grupo de piratas liderados por un hombre que parecía un simio, llamado Masera, quien afirmaba que tenía control sobre el territorio y que todos los barcos que se hundían allí le pertenecían. Masira y su tripulación comienzan la operación de salvamento y están en el proceso de levantar el barco cuando se topan con un obstáculo. El trío de monstruos todavía estaba dentro del naufragio y golpeó a su tripulación. Masira bajó para manejar las cosas y los confrontó cuando una tortuga marina gigante apareció de la nada y se tragó el barco en el que estaban como lo haría un pez con un anzuelo. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que el trío dominado pudo alterar el estómago de la tortuga lo suficiente con su constante azote como para que todos los humanos fueran escupidos. Poco después se dirigieron hacia la superficie y volvieron a bordo del Merry, pero ya estaba muy oscuro. Había otro gran barco con ellos. Uno que era al menos el doble de grande que el Merry y tenía hileras de palmeras a lo largo de los costados de su barco y dos mástiles con forma de plátano. También en las velas había otra bandera pirata, una cabeza de mono con dos plátanos en lugar de las tibias cruzadas. Luffy también se acercó desde donde estaba acostado en la cubierta, empapado y lentamente poniéndose de pie, dejando caer el gran saco que estaba en su espalda. «Oigan», les gritó a todos, cuando llegó la noche. Zoro estaba tirando de una cuerda, diciéndoles que tenían que salir de allí ahora. De repente, se escuchó un grito de ira y miraron a tiempo para ver a alguien saltar del mar y aterrizar en el costado del barco, gritando que devolvieran el tesoro que se habían llevado. Era Masera, y realmente parecía un simio, más primate que humano. También vestía un mono de color naranja brillante con auriculares y gafas, muy parecidos a los que tenía Usopp, pero lo que lo hacía realmente interesante era el hecho de que parecía tener cola. Sin embargo, su rostro estaba lleno de ira mientras los miraba a todos, amenazando con destrozar su nave si no entregaban el tesoro. Todos se levantaron, listos para luchar contra Masera. Pero entonces, la tripulación de Masira parecía lista para llorar mientras señalaban frenéticamente detrás de ellos, demasiado congelados para hablar sobre lo que era. Cuando todos miraron, todos sintieron que estaban a punto de ahogarse, sintieron que estaban a punto de desmayarse por lo que vieron, gigantes y al menos 5 de ellos, tan grandes que bloqueaban el sol. Negros como la noche, se alzaban sobre ellos tan grandes como el cielo. Incluso la tortuga gigante de la isla era diminuta comparada con todos ellos. Llevaban lanzas y tenían alas en la espalda y como ángeles de la muerte y mirándolos desde arriba como si fueran su presa, aunque no tenían ojos. Todos estaban congelados de miedo y incluso Robin se estaba poniendo de un tono azul que nunca antes le habían visto. Cuando el del medio levantó su lanza sobre sus cabezas, todos volvieron a la vida y gritaron. SS, los sombreros de paja estaban todos en plena marcha y juntos sacaron los remos y comenzaron a remar tan rápido como podían para alejarse a cosas y era como si de repente tuvieran un motor en la espalda y fueran tan rápido como siempre. El miedo era lo único que los mantenía en marcha y no se detuvieron hasta que llegaron al final del cielo oscuro y estuvieron a salvo bajo la brillante luz del sol. Una vez que el peligro pasó, todos se acurrucaron en la cubierta, temblando y tratando de recuperar el aliento. De repente, Zoro dijo lo que todos estaban pensando. Eso no pudo ser real.
Todos comenzaron a enumerar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Primero fue ese enorme galeón que cayó de las nubes sobre nosotros, comenzó Zoro. La aguja del Okpo se empezó a apuntar al cielo, añadió Nami, abrazándose las rodillas mientras miraba la aguja. Un mono con maquillaje psicópata aparece y nos bloquea el paso, añadió Usopp, mientras se calmaba lentamente hasta recuperar su ritmo respiratorio normal. Chopper añadió. Y entonces una tortuga marina gigante se come nuestro barco de salvamento, entonces cayó la oscuridad, suspiró Robin, casi con tristeza. Porque los monstruos más grandes que he visto en mi vida bloquearon el sol. Terminó Luffy por todos ellos. La tripulación se dio cuenta de que todavía tenían a Masira encubierta con ellos y lo echaron. Luego, el trío de monstruos descargó los sacos de cosas que sacaron del barco antes de que se lo comieran. No había nada que les dijera sobre Ski Island, y ni siquiera un trozo de tesoro como Nami había pensado que habría, no hace falta decir que Nami no estaba nada contenta. Comenzó a gritarles sobre esto mientras intentaban decirle que esto era todo lo que encontraron allí abajo. Que lo habían dejado limpio para cuando apareció Masera. Pero ella solo se enojó más cuando comenzó a romperlo todo, incluso aplastó la armadura con la que caminaba Luffy. No fue algo bueno, parecía lista para comenzar a echar espuma por la boca de rabia hasta que Robin pudo calmarla mostrándole el mapa y Eternal Pose a un lugar llamado Haya que tomó del barco de Masera, y pronto decidieron ir allí, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarlos. Pronto llegaron a un puerto que, a primera vista, parecía una especie de complejo turístico, lleno de hermosos edificios con techos puntiagudos de color rojo y palmeras, salvo por los numerosos barcos piratas atracados en dicho puerto. Usopp también se había dado cuenta de los barcos y se los señaló, mientras Nami le daba una bofetada juguetona, diciéndole que desde cuando los piratas pueden atracar su barco sin que los echen de la ciudad. Justo cuando estaba empezando a calmarse, pudieron escuchar a alguien desde uno de los edificios gritando que estaba a punto de ser asesinado y el trío de los débiles parecía listo para llorar de miedo. Nami había decidido ir con los chicos y, mientras caminaban, podían oír los sonidos de peleas y discusiones por todas partes. No podían caminar ni un metro sin que algo se rompiera o escuchar amenazas de muerte, y Nami les estaba dando una reprimenda a los chicos, haciéndoles prometer que no se defenderían pase lo que pase. Si se metían en problemas, se verían obligados a irse y entonces nunca podrían encontrar información sobre la isla del cielo. Apenas reconocieron lo que ella estaba diciendo justo cuando un anciano lisiado se cayó de su caballo justo frente a ellos. Gritando pidiendo ayuda, preguntó si podían ayudarlo a volver a montar en su caballo. Era un hombre muy grande, con una nariz un poco más larga de lo normal, tatuajes rectos de color púrpura que iban desde la línea del cabello hasta las esquinas de los ojos y vestía un grueso abrigo de piel negro. Después de que Luffy y Zoro lo ayudaron a volver a montar en su caballo, les ofreció algunas manzanas como agradecimiento. ¿Nos tomás por idiotas?, preguntó Zoro al notar la mirada furtiva en su rostro. Nunca confiaríamos en la comida de alguien como tú. Pero Luffy tomó una y le dio un mordisco, y tan pronto como lo hizo, hubo una explosión detrás de ellos. Entonces escucharon algunos gritos, algunos hombres gritando que aparentemente unos hombres le habían quitado algunas manzanas a ese mismo anciano y cuando se las comieron, las manzanas explotaron. Zoro y Nami se pusieron casi tan azules como cuando vieron a los gigantes cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Nami le gritó a Luffy que lo escupiera, prácticamente estrangulándolo en el proceso mientras Zoro tenía su espada en sus manos, luciendo listo para atacar al hombre, exigiendo saber qué había hecho. El anciano sonrió con sorna. No te preocupes, dijo con un hipo, el niño no está herido. Si hubiera comido uno malo, habrías muerto al primer bocado. Tienes suerte. Los dos arrastraron a Luffy antes de que pudiera hacer algo más que pudiera matarlo. Nami le estaba susurrando a Luffy, quien no parecía preocupado por su escape cercano de la muerte. Pero entonces escucharon el sonido de una risa demente proveniente de uno de los techos justo detrás de él, y cuando miraron, había un hombre grande parado allí como si acabara de ser declarado el próximo rey. Era un hombre grande y musculoso con cabello rizado de color violeta claro que le llegaba más allá de los hombros y con una máscara que le cubría la parte superior del rostro. Los demás escucharon a algunos ciudadanos hablando sobre cómo quería ser el campeón de lucha, lo que llamó la atención de Zoro y Luffy mientras miraban hacia atrás, listos para una pelea. Ni lo penséis, vosotros dos. Gritó Nami antes de arrastrarlos. Más tarde, de repente, todos se encontraban en un bar de aspecto destartalado.
Nami y los chicos estaban en el bar disfrutando de algunas bebidas y comida mientras hablaban sobre lo que se suponía que debían hacer. Nami dejó caer su vaso sobre la corteza que tenía delante. Hombre, eso realmente me molesta. Dijo con amargura mientras los otros dos la dejaban quejarse, Zoro terminando su bebida y Luffy esperando con impaciencia su comida. Comenzó con una larga charla con el camarero sobre esta isla, y él le dio el mismo tipo de consejo que Robin había dicho solo un poco antes. Puso 2 pasteles de cereza en la barra para Luffy y un hombre grande a su lado antes de decirle que el log pose se restablecería en solo un par de días más, pero que podría ser más prudente irse de la ciudad antes de eso. Nami había comenzado a preguntarle algo al camarero cuando tanto Luffy como el hombre a su lado golpearon sus puños contra la corteza, cada uno con su propia opinión sobre los pasteles. Pronto él y Luffy comenzaron a pelearse por las tartas que les servían. Al notar que sus comentarios se oponían, decidieron no hacerle caso al otro al principio y beber un poco de refresco. Pero en ese momento, ambos hicieron comentarios opuestos sobre eso. Esta vez realmente se pusieron de los nervios y decidieron pedir comida para llevar. Luffy pidió trozos de carne y el hombre comenzó a pedir tartas. Sin embargo, al enterarse de la cantidad de comida que el otro estaba pidiendo, comenzaron a competir sobre quién podía pedir más. Los dos ahora se miraban fijamente, pareciendo listos para pelear. Ustedes dos tienen la más mínima idea de por qué pelean. Gritó Zoro, mientras Nami gritaba que él le había prometido no empezar una pelea. Y que de todos modos no tenían esa cantidad de dinero, no estaban allí para ir de compras. Luffy no parecía feliz en absoluto, mirando fijamente al hombre como si lo desafiara a decir algo incorrecto. De repente, el hombre le sonrió maliciosamente a Luffy. «Entonces, ¿eres un pirata?», preguntó. «Sí, así es», respondió Luffy y luego Barba Negra le preguntó qué tan alta era su recompensa. 30 millones, respondió Luffy. Sin embargo, el hombre parecía pensar que Luffy lo estaba inventando, e incluso le dijo que no lo creería incluso si lo coleccionara. «¿Me estás llamando mentiroso, mono gordo y peludo?», gritó Luffy enojado. Finalmente, Zoro les gritó a ambos que terminaran, mientras el camarero colocaba un paquete de pasteles de cereza en la barra frente a Barba Negra, diciéndole que una de las reglas en su bar era no pelear y que si querían resolverlo con tanta urgencia podían hacerlo afuera. Con la esperanza de que se fuera, le dio el paquete de 50 pasteles y le pidió que se fuera. El hombre miró fijamente a Luffy, quien le devolvió la mirada con dureza antes de decidir que no valía la pena. En cambio, el hombre recogió su paquete y salió del edificio sin mirar atrás. Alguien irrumpió por la puerta gritando que buscaba a alguien con un sombrero de paja. Todos miraron y vieron a un hombre alto y de piel oscura con cabello rubio despeinado, una cicatriz justo encima del ojo derecho y una marca de una cara sonriente con un corte en el pecho. Luego vio a Luffy en el bar y comenzó a caminar hacia ellos. «¿Quién es este tipo?», preguntó Luffy con impaciencia. «Parece que tiene un asunto pendiente contigo», Luffy murmuró Zoro mientras lo veían acercarse. «Debe ser ese tipo Bellamy que alquiló el hotel en el que estábamos», les susurró Nami, ya que antes habían ido a un hotel en busca de información, solo para encontrar que estaba reservado por un capitán pirata llamado Bellamy la hiena. Bellamy estaba justo al lado de ellos, elevándose sobre Luffy mientras Luffy comentaba que todos los que iban a conocer hoy eran enormes. Bellamy ignoró eso mientras pedía un vaso del estante superior y le dijo al camarero que le diera a Luffy todo lo que quisiera. Al poco rato, el resto del equipo de Bellamy entró hablando en voz alta de lo repugnante y barato que era el bar. Uno de ellos, un tipo que llevaba un abrigo largo de piel, sacó un cuchillo doblado del tamaño de una espada y cortó a uno de los otros clientes para poder sentarse. El hombre con el cuchillo se burló del hombre moribundo en el suelo. «Sentirías mucho menos dolor si ya nos hubieras ofrecido tus asientos. Patética basura del puerto». Varios otros salieron corriendo del bar aterrorizados, jadeantes porque era Big Nifesarkis. Mientras tanto, el camarero trajo las bebidas que Bellamy pidió y se hizo a un lado, claramente no queriendo problemas mientras Bellamy le decía a Luffy: «Salud». «Oye, gracias por la bebida, amigo», dijo Luffy alegremente. «¿Sabes qué? Estás bien», dijo Luffy mientras comenzaba a inclinar la cabeza hacia atrás para beber cuando, de repente, Bellamy golpeó la cabeza de Luffy contra la mesa del bar con tanta fuerza que se hizo añicos. Todo el bar quedó en silencio y los miró fijamente mientras Bellamy sonreía. Zoro tenía su espada afuera y la sostenía contra el cuello de Bellamy. «¿Y qué estás haciendo, idiota?», le preguntó Bellamy, como si le divirtiera que Zoro girara su espada hacia él.
Esa es la pregunta que deberías hacerte, se burló Zoro, con el rostro oscuro como la noche. Bellamy solo se burló de él, como si disfrutara la idea de pelear con él. Nami estaba detrás de él, rogándole a Zoro que no peleara, que todavía necesitaban información, pero él la interrumpió, diciéndole que se callara porque si este tipo quería pelear, estaba más que feliz de dársela. Luffy se giró para mirar a Bellamy y le preguntó si estaba listo para enfrentarlo o no. Bellamy solo le sonrió salvajemente mientras todos los demás lo vitoreaban, queriendo ver una pelea. Lo has entendido todo mal, muchacho. Esto no es una pelea, es una prueba. Se rió Bellamy. Vamos, veamos lo fuerte que eres. Con cara de preocupada de que se desatara una pelea, Nami se volvió hacia el camarero y preguntó rápidamente. Señor, estamos tratando de llegar a la isla del cielo. ¿Sabe algo sobre eso? El camarero la miró fijamente mientras el bar volvía a quedar en silencio y todos la miraban fijamente. Otros empezaron a susurrar entre ellos sobre ese tema. Era evidente que no podían creer que habían oído bien. Luffy los miró a todos confundido. Nami parecía igual de confundida, pero continuó valientemente con su pregunta. Como estaba diciendo, si supieras cómo llegar a la isla del cielo y... Pero antes de que pudiera terminar, todo el bar estalló en risas, sorprendiéndolos a todos mientras todos a su alrededor comenzaban a burlarse de ellos por buscar un lugar que no existía. Nami levantó su muñeca para que pudieran ver su tronco y gritó. ¿Qué? Pueden ver la pose del tronco ustedes mismos. Está apuntando al cielo como si fuera de día. Eso hizo que todos se rieran solo por un breve momento antes de que comenzaran a reír una vez más, burlándose y mofando de Nami, que se estaba poniendo de un color rojo brillante. Bellamy se sentó de golpe, dándose una palmada en la rodilla mientras también se reía a carcajadas. «¿Me has pillado, chaval?», gritó. «No puedo creer que hayáis puesto esperanzas en una leyenda tan ridícula como la de una isla en el cielo. Sobre todo teniendo en cuenta lo poco que sabéis. Como por ejemplo que, de las miles de corrientes extrañas que hay en Grand Line, una de ellas se llama Corriente No Cap». Luego miró a Nami. «Me parece que es la primera vez que habéis oído hablar de ello. Cualquier barco que quede atrapado en la Corriente No Cap es catapultado al cielo y luego se estrella de nuevo contra el océano». Bellamy continuó riendo. Hace años, un grupo de marineros ignorantes vio un montón de barcos cayendo del cielo y asumieron que debía haber una isla allí arriba en algún lugar. En sus mentes, ¿de qué otra manera un barco podría llegar tan alto? Sacó la lengua con una sonrisa desquiciada mientras terminaba. Ja. Ridículo. Todo lo que parece sobrenatural siempre tiene una explicación racional. Todo lo que un hombre puede soñar puede eventualmente ser explicado y déjame decirte la verdad dolerá. El bar siguió riéndose con Bellamy, pero Luffy parecía enfadarse más, sus manos ahora estaban en puños, como si estuviera luchando contra el impulso de golpear a este tipo. Bellamy suspiró de nuevo mientras los miraba. «Qué pena. Miren, iba a dejarlos entrar en mi tripulación si pasaban la prueba para la nueva era, pero parece que son una causa perdida». Bellamy miró a Luffy con enojo, como si pensara que ya no valía la pena. El problema es que, la época de los sueños de los piratas se acabó. La ciudad de oro, las ruinas Esmeralda y el gran One Piece, los tontos que sueñan con estos tesoros ficticios no se dan cuenta de los verdaderos tesoros que los rodean. Bellamy se rió, en esta era de océanos, los mismos hombres que son capaces de navegar por las corrientes terminan persiguiendo estos ridículos sueños y mueren en el proceso. La sonrisa de Bellamy se hizo aún más salvaje cuando dijo en tono burlón. «Siempre que esta gente habla de esos idiotas muertos, siempre dicen él era feliz porque murió viviendo sus sueños». Ja. No. Él murió porque era un tonto. Luffy lo miró con enojo y su puño se fue aflojando poco a poco mientras su ira parecía desvanecerse y no había emoción alguna en su rostro. Pero entonces sí, Bellamy levantó su propio puño y declaró. «Así que cuando veo gente persiguiendo sueños de One Piece me da asco». Y sin levantar una mano para defenderse, Luffy simplemente cerró los ojos y permitió que Bellamy lo golpeara para que cayera al suelo. Nami gritó en estado de shock. Zoro no reaccionó en absoluto mientras miraba a su capitán, como si se preguntara qué iba a hacer al respecto. De repente, Bellamy siguió hablando, riendo como si supiera la respuesta al significado de la vida. «Eres un pirata débil como ellos. Y mientras sigas dando palos de ciego, nos estás haciendo parecer basura a nosotros, los verdaderos piratas». Y luego arrojó su vaso al suelo, casi alcanzando la cabeza de Luffy, que seguía tendido allí, mirando hacia el techo.
Luffy no se movió en absoluto, simplemente se quedó allí con una expresión vacía, como si simplemente estuviera aburrido mientras todos seguían el ejemplo de Bellamy y comenzaban a arrojarles comida y bebidas. Sarkumis animó a Bellamy a que los golpeara, quien le devolvió la sonrisa con demasiada entusiasmo. Nami finalmente no pudo soportarlo más. Luffy, Zoro, olvídense de toda esa mierda pacifista de antes. Gritó. Saquen a este idiota. Luffy se sentó lentamente, sin reaccionar siquiera a la comida y la bebida que lo rodeaban mientras miraba directamente a Zoro y le dio una orden. Lo que dijo dejó atónita a Nami. Zoro, pase lo que pase, no te defiendas. Zoro parecía tan inexpresivo como Luffy, aunque un poco frío. Nami se quedó atónita mientras observaba cómo Bellamy y su tripulación atacaban. Comenzaron a golpearlos y a darles puñetazos, como si fueran muñecos de práctica. Observó cómo les arrojaban comida y Bellamy tomó un largo sorbo de alcohol antes de escupirlo todo en la cara de Luffy. Pero no importaba lo que les hicieran, ninguno de los dos se defendía, incluso cuando Bellamy estrelló la cara de Luffy contra una ventana, dejando un goteo constante de sangre sobre el vidrio roto. Nami corrió hacia ellos dos, todavía intentando que se defendieran, pero lo que dijo Sarkumis a continuación le provocó un escalofrío en la espalda. Dijo que quería comprarla. Nami lo miró fijamente mientras siseaba. Disculpa. ¿Acabas de decir que querías comprarme? Así es, dijo Sarkumis con una sonrisa bastante malvada, vamos niña, únete a nosotros. Nami no parecía enojada, pero su rostro adoptó una expresión de disgusto. Odio decirlo, dijo con el rostro sombrío, pero soy demasiado buena para que me vean con un pirata como tú. No eres más que un matón de poca monta. El resto del bar se rió de ellos, con Luffy y Zoro tirados en el suelo, inmóviles. La única persona que no se reía era el camarero, que estaba limpiando unos vasos y se limitaba a observar. Su propia expresión era vacía cuando Bellamy tiró su vaso al suelo como un niño en un berrinche y les gritó que se fueran de su vista. Con todo el aplomo que pudo reunir, Nami agarró a los dos hombres por las camisas y los arrastró hacia afuera mientras ellos continuaban tirándoles botellas durante todo el camino. Mientras Nami arrastraba a Luffy y Zoro, escucharon una voz familiar que proclamaba: «La isla del cielo existe». Nami tenía la cabeza vuelta hacia el hombre que había visto antes, que estaba comiendo sus pasteles y que estaba sentado en el suelo observándolos con una expresión curiosa. Después de darle un gran mordisco, dijo riéndose: «En ese lugar hacen un pastel de cerezas buenísimo». Nami parecía estar esperando problemas. Soltó a los dos chicos y le gruñó: «¿Hay algo que quieras decir? ¿Y ahora por qué podrías estar enojado?», preguntó el hombre alegremente con una amplia sonrisa. «Tus dos amigos ganaron esa pelea sin siquiera lanzar un puñetazo». El hombre se echó a reír de nuevo, pero a diferencia de los hombres que estaban en el bar, no era una risa burlona ni despectiva, sino más bien de respeto. Y esto quedó demostrado cuando dijo: «Respeté la forma en que los trataste allí. Tienes nervios de acero, señora». Zoro y Luffy se levantaron y comenzaron a sacudirse el polvo. Luffy se acomodó el sombrero y giró su rostro ensangrentado hacia el hombre, mirándolo con la misma mirada indescifrable que le había dado a Bellamy. El hombre sonrió un poco más, mirando a Luffy con mucho más respeto que antes. Luego dijo: «Esta nueva era de la que hablan una y otra vez es un montón de basura. ¿La era en la que los piratas sueñan con tesoros llegará a su fin?». «Sí, claro». Se rió de nuevo el hombre justo cuando arrojó su botella de whisky al suelo y gritó en voz alta, llamando la atención de todos a su alrededor: «Los sueños de los piratas, nunca acabarán». Hubo silencio de todos mientras Luffy seguía sin reaccionar en absoluto, como si pudiera ver algo en el hombre que ellos no podían ver. «¿Estoy en lo cierto?», desafió el hombre, y pronto sus gritos hicieron que la multitud a su alrededor se riera de él con buen humor, preguntándole de qué estaba hablando. «Superar a tus compañeros no es fácil». Fue su única respuesta antes de calmarse lo suficiente para mirar directamente a Luffy, respondiendo: «Pueden reírse de nosotros todo lo que quieran porque cuando apuntas alto, a menudo te encuentras con peleas que simplemente no valen la pena pelear. ¿Verdad?». Zoro les dijo a los otros dos que deberían irse. Nami no tuvo problemas con eso y estaba a punto de seguirlo hasta que notó que Luffy todavía no se había movido. «¿Luffy?», preguntó suavemente, pero él todavía le estaba dando al hombre esa mirada larga y dura, y lo conocían lo suficientemente bien como para decir que no estaba contento con lo que veía, pero no dijo nada más mientras el hombre se levantaba, con su botella y bolsa de pasteles de nuevo en sus manos.
Oh, parece que te interrumpí, dijo como si acabara de darse cuenta de que estaba siendo grosero con un grupo de compradores. ¿Tienes prisa, chico? Luffy no respondió, sin embargo no parecía esperar una cuando se giró y levantó su bebida. Una cosa más, agregó, espero que encuentres el camino a Ski Island. Se giró y se rió mientras Luffy también se iba, dejándolo atrás. Nami presionó a los chicos y les sugirió que regresaran y hablaran con ese tipo, que tal vez supiera algo sobre Ski Island. Luego les preguntó si tenían alguna idea de quién era. No lo sé, confesó Luffy suavemente, con una voz seria que casi no se escuchaba en él, pero no es él. Nami lo miró confundida y preguntó. Si no es él, entonces, ¿qué es? Probablemente ellos, respondió Zoro, quien parecía saber de qué estaba hablando Luffy mientras su capitán se frotaba un poco de sangre cerca de la boca antes de que los dos siguieran adelante, sin molestarse en responder ninguna de las preguntas de Nami cuando ella preguntó de qué estaban hablando. Más tarde regresaron al Merry con Zoro y Luffy limpios y Chopper tratando sus numerosos cortes y moretones. Entonces, ¿y qué les pasó a ustedes? Preguntó Usopp preocupado, apoyándose en la barandilla y observando cómo Chopper aplicaba desinfectante en un corte profundo en el brazo de Luffy. Parece que los atacó una manada de lobos rabiosos. Fueron piratas, admitió Luffy antes de asegurarle. Pero estamos bien. Solo algunos rasguños. Sí, añadió Zoro, luciendo como si hubieran tenido un simple malentendido, pero Nami parecía molesta mientras estaba sentada en las escaleras, de espaldas a todos ellos. Ustedes parecían estar bien con todo, pero yo ciertamente no. Dijo mientras los chicos la miraban. Parecía estar tratando de contener su ira antes de perderla y comenzar a gritar, ¿qué pasa con ustedes dos? Ustedes son hombres, ¿verdad? Cuando alguien los provoca, la única respuesta lógica sería golpearles la cara y luego limpiar la sangre con la cara de sus amigos. O mejor aún, deberían haber volado toda la molesta ciudad. Zoro le preguntó qué había pasado con toda su charla pacifista, pero se calló de inmediato cuando ella lo miró con mala mirada. Cállate, Zoro. Lo pasado, pasado. Aquí no estamos hablando de historia antigua. Le gritó, temblando de ira. Usopp le preguntó a Luffy por qué estaba de tan mal humor si no tenía ni un rasguño. Luffy respondió que no tenía idea. Chopper entonces preguntó valientemente si habían encontrado alguna información sobre Ski Island y lo que pareció traer a la memoria esos malos recuerdos de Nami mientras ella lentamente dirigía su ira hacia él, quien lloraba de miedo. Chopper y Usopp, que estaban tan asustados que se estaban protegiendo y fingiendo estar muertos. Pero Nami no pareció darse cuenta mientras gritaba que, honestamente, ya no le importaba Ski Island. Que todo lo que tenía que hacer era decir el nombre y se reían de ella. Luego gritó, exigiendo saber qué era tan gracioso en decirlo. Afortunadamente, Robin regresó en ese momento y Nami volcó su ira contra ella, gritándole que si resultaba que la isla del cielo no existía, la arrojaría por la borda con piedras en los bolsillos por si acaso. Usopp le advirtió a Robin que mantuviera la distancia por un tiempo hasta que se calmara. Robin solo sonrió mientras le daba a Luffy un mapa de esta isla, diciéndole que había obtenido algo de información sobre ella. Cuando lo miraron, vieron que estaban en el punto etiquetado como Mocktown, pero al otro lado de la isla había una gran X y Robin les dijo que aparentemente un hombre fue desterrado allí porque no se mimetizaba con el pueblo de aquí. ¿No te mimetizaste? Repitieron Usopp y Luffy sorprendidos. Su nombre es Montblanc Cricket, explicó Robin mientras se dirigía a la puerta de la cocina. Aparentemente, el señor Cricket habló demasiado sobre sus sueños. Parece que tienen algo en común. Ella sonrió alegremente mientras cerraba la puerta y Luffy sonrió al mapa, proclamando en voz alta que necesitaban ir a visitar a este tipo. Estaban nuevamente en el mar a bordo del Merry, con un gran barco justo frente a ellos. Se parecía mucho al barco de Masera, con los árboles gigantes que servían de mástiles. Los costados del barco estaban cubiertos de pequeñas puertas y escaleras por donde trepaban algunos hombres vestidos con trajes de neopreno, y una gran calavera y huesos cruzados de orangután como bandera pirata. Luffy les preguntó a los demás si este era el mismo barco de salvamento de antes, y los demás lo descartaron, diciendo que aunque parecía el mismo, no era la tripulación de Masera. Usopp y Chopper asintieron con firmeza detrás de ellos, diciendo que vieron a esos tipos y resulta que atracaron en Mocktown como la mayoría de los barcos en estas aguas. Y razonaron que debían ser todos iguales a los tipos que lucharon contra ellos. Un hombre grande que parecía un orangután, con el pelo largo y verde y que llevaba una camisa negra abotonada que le quedaba pequeña y dejaba ver su torso peludo. ¿Pueden creer que me puse tan nervioso, preguntándome quiénes son ustedes?
Les preguntó a todos. Tu cara se ve rara, llamó Luffy sin rodeos. ¿Qué especie eres? Soy humano, idiota. Gritó enojado el humano ahora identificado llamado Shouhou mientras su tripulación también gritaba indignada. No había nadie allí que supiera más sobre búsqueda submarina que su capitán. Pero Shouhou los calmó, admitiendo que su temperamento estaba muy alterado estos días porque quería ser nombrado como el próximo señor de la guerra desde que Crocodile fue derrotado, pero aún no había recibido la noticia. Luffy le preguntó a Shouhou. ¿Entonces tu objetivo es convertirte en uno de los 7 señores de la guerra del mar? ¿No acabo de decir eso? Gritó Shouhou molesto. Pero luego se presentó, alardeando de que nunca se había cortado el pelo en toda su vida. Pero cuando Luffy dijo que eso era una tontería, Shouhou se enojó. Sin embargo, cuando Luffy le dijo a Shouhou que se muriera, el simio pareció perder el control mientras gritaba. No lo entiendes, ¿verdad? Este es mi territorio. Si quieres pasar, pagas el peaje o te hundirán. ¿Entiendes? Usopp, que estaba agachado detrás de Chopper, comenzó a preguntarle de qué estaba hablando, su territorio. Está empezando a sonar como nuestra vieja amiga Masirai. Concluyó. ¿Eh? Preguntó Luffy mirándolo con sorpresa. Masira dijo cosas así. Eso también llamó la atención de Shouhou. ¿Masira? Preguntó de inmediato, ¿qué pasa con Masira? Si quieres saberlo, dijo Luffy, mirándolo de nuevo, le pateamos el trasero y lo echamos de nuestro barco. Pero no pensamos ¿sí? Pero Shouhou gritó indignado mientras le gritaba cómo se atrevía a patear a su propio hermano. Espera, espera. Gritó Luffy, intentando hacerse oír. Escúchame. Claro que lo tiramos de nuestro barco, pero apuesto a que está vivo. Shouhou estaba lejos de escuchar cuando sacó su micrófono y comenzó a gritar. Al principio, nadie podía decir lo que estaba haciendo, pero las ondas sonoras de su voz estaban causando dolor a su tripulación y destruyendo su nave. Los sombreros de paja no parecían pensar que era algo de lo que preocuparse hasta que el Merry también estaba siendo destrozado. El entablado estaba saliendo, los parches que Usopp había trabajado tan duro para arreglarse estaban cayendo a pedazos y parecían estar a punto de ser volados. Los sombreros de paja se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sabían que si se quedaban mucho más tiempo, seguramente se hundirían. Nami se calmó lo suficiente de su experiencia en Mocktown para darles órdenes a todos, y pronto pudieron navegar lejos del alcance de la voz de Shouhou, aunque el daño ya estaba hecho. El Merry estaba en tan mal estado que en realidad estaban dejando un rastro de escombros detrás de ellos y Usopp ahora estaba sacando tablones de madera y su juego de herramientas mientras rápidamente comenzaban a remendarlo lo mejor que podían. Mientras los chicos arreglaban el barco lo mejor que podían, Nami y Robin miraban el mapa. Salimos de Mocktown y nos dirigimos al este rodeando la costa norte de la isla. Nuestro destino está aquí, dijo Nami mientras trazaba el camino con su dedo antes de mirar a Robin y preguntar. Se supone que nos encontraremos con ese hombre aquí. ¿Cómo se llama? Su nombre es Mont Blanc Cricket, respondió ella con calma mientras doblaban la curva. ¿Y estás segura de que podrá ayudarnos, verdad? Preguntó Nami. Pero su voz fue ahogada por Luffy, Usopp y Chopper cuando divisaron un hermoso palacio justo al borde del agua. El trío de tontos se quedó boquiabierto, pero los demás suspiraron, pues ya habían descubierto lo que era. No fue hasta que Luffy saltó para mirar más de cerca y gritó en estado de shock que todos descubrieron que era solo un papel que cubría parte de una casa que parecía haber sido cortada por la mitad. Nami le preguntó a Robin por qué Cricket decidió vivir aquí. No conozco todos los detalles, admitió apoyándose en la barandilla, pero creo que tiene algo que ver con su creencia de que una gran cantidad de oro descansa en algún lugar de las colinas de Haya. Oro. Gritó Usopp emocionado. ¿Crees que está aquí buscando algún tipo de tesoro enterrado? Preguntó Nami de inmediato, con los ojos iluminados. Pero incluso cuando Robin admitió que no lo sabía, a Nami no le importó y comenzó a cantar sobre oro y marcas de Berry en sus ojos. De hecho, tan pronto como aterrizaron, hizo que Chopper cavara lugares alrededor de la casa. Pero a Luffy realmente no le importó, ya que metió la cabeza en la casa, buscando a alguien que viviera allí. Después de confirmar que no había nadie en casa, Usopp le gritó que saliera de allí en caso de que este tipo fuera peligroso. Pero cuando comenzaron a ponerse cómodos, en un gran tocón de árbol, Nami encontró un libro y comenzó a leerlo en voz alta para todos. Noland el mentiroso. Nami empezó a leerlo en voz alta. Se trataba de un explorador llamado Mont Blanc Noland que siempre contaba historias asombrosas sobre sus aventuras. Pero sonaban tan inverosímiles que nadie estaba seguro de si debían creerle o no.
Un día, cuando regresó de una expedición, le contó a su rey que en una isla había encontrado una ciudad construida con oro macizo. Para comprobarlo, el rey tomó a 2000 de sus propios soldados y partió con Noland para encontrar esta ciudad por sí mismo, luchando contra poderosas tormentas y monstruos marinos. Cuando finalmente encontraron la isla de la que hablaba Noland, solo quedaban 100 de sus soldados. Pero todo lo que encontraron fue una isla desierta con una jungla común y corriente. Debido a esto, el rey indignado condenó a Noland a muerte por sus mentiras. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron las siguientes. Solo puedo suponer que la ciudad de oro se hundió en el mar. Pero nadie le creyó más, aunque él nunca se desvió de su historia hasta su muerte. Luffy, que estaba arrodillado cerca del borde del agua, miró hacia abajo y vio que las burbujas subían y estallaban en la superficie. Cuando miró un poco más de cerca, algo estaba nadando hacia él. ¿Una castaña? Preguntó Luffy con asombro al ver el extraño objeto. De repente, una gran mano salió del agua y agarró a Luffy por la parte delantera de su chaleco. Con un grito de sorpresa, Luffy fue arrastrado hacia el mar y fue entonces cuando se desmayó hasta que la mano regresó con Usopp sacando a Luffy del agua. Usopp le gritó a Luffy que tuviera más cuidado. Luffy tosió agua de mar y trató de explicar lo que había sucedido. Una vez que hubo tosido toda el agua, preguntó quién era ese hombre. Miraron y vieron a un hombre de mediana edad, bastante musculoso, con cabello rubio y una gran castaña en la cabeza. También estaba desnudo, con el torso desnudo y los pies descalzos y tenía un extraño tatuaje de una castaña con la palabra Maroon en el brazo, pero estaba tendido en el suelo y luchaba por respirar, como si sintiera un dolor terrible. Mientras sacaban a Luffy del mar, Chopper se acercaba con cuidado al hombre para examinarlo bien y ver si tenía alguna herida. Una vez que el doctor Terrenos estuvo seguro de que estaba inconsciente, ordenó a los demás que lo llevaran dentro de la casa para que pudiera ver qué le pasaba. Chopper les contó toda la historia. Les explicó que estaba realmente enfermo y que sufría una enfermedad grave conocida como síndrome de Caisson o síndrome de descompresión. Aparentemente, se trata de una afección que surge cuando los gases disueltos salen en forma de burbujas dentro del cuerpo al despresurizarse. Dado que las burbujas se pueden formar en cualquier parte del cuerpo o migrar a ella, la DCS puede producir muchos síntomas y sus efectos pueden variar desde dolor en las articulaciones y sarpullidos hasta parálisis y muerte, y les sucede a los buceadores. Luffy naturalmente lo llamó una enfermedad misteriosa e incluso Chopper lo explicó con todo detalle. Chopper les dio a todos órdenes sobre cómo ayudar a este hombre, sabiendo exactamente qué hacer para que se sintiera cómodo y aliviar un poco el sufrimiento de Cricket. Pero Chopper les confesó a todos que no estaba seguro de poder ayudarlo en esta situación, suponiendo que debía haber estado buceando todos los días durante años sin dejar que su cuerpo descansara por completo y finalmente eso lo atrapó, por eso se desplomó durante la pelea. Mientras observaban la escena, sin que nadie se molestara en hablar, aparecieron dos invitados más. Masira y Shouhou, tan grandes que no pudieron atravesar la puerta juntos y tuvieron que conformarse metiendo sus grandes cabezas. «Hola, viejo». Gritaron juntos, ¿estás bien? Cuando levantaron la vista y vieron quién era, Usopp y Chopper gritaron y comenzaron a correr con miedo mientras Usopp gritaba, sonando cerca de las lágrimas. Han venido a matarnos. ¿Qué diablos están haciendo ustedes ahí? Exigió Shouhou enojado. ¿Y qué crees que le estás haciendo a nuestro amigo? Añadió Masira igualmente enfadada. Luffy respondió. Estamos tratando de ayudar. Así que te sugiero que nos des una mano o busques a alguien más que se moleste. Usopp le gritaba que no los molestara, les recordaba de lo que eran capaces e incluso les sugería que saltaran por la ventana y salieran corriendo. Pero entonces los dos monos gigantes los sorprendieron a todos al darles las gracias y prácticamente llorando, sobresaltándose por Usopp y Chopper. Los sombrero de paja explicaron lo que estaba pasando. Luffy salió para poder hablar con ellos, ya que se llevaban muy bien con ellos como viejos amigos. Mientras escuchaban, los dos admitieron que también vivían allí, pero que pasaban la mayor parte del tiempo en sus barcos, ya que este lugar era demasiado pequeño para ellos. Resulta que esta pequeña casa era la sede de lo que llamaban la Alianza Saruyama. Shouhou estaba hablando con Luffy, diciendo lo impresionado que estaba de haber sacado a Masira de su barco de esa manera, a lo que Luffy respondió que estaba seguro de que incluso él podría patearle el trasero si lo intentara. Chopper salió corriendo de la casa y llamó a Luffy para avisarle que Cricket estaba despierto. Cuando entró a verlo, Shouhou le había dado una patada a Masira y parecía sorprendido de que pudiera hacerlo mientras salía volando a lo lejos.
Cricket estaba sentado, mucho más tranquilo que antes, y fumando un cigarrillo como lo hacía Sanji antes de hablar. Lamento haberte atacado, dijo con sinceridad. Pensé que no eras más que otro grupo de bandidos que habían venido a robarme el oro. Los ojos de Nami se volvieron hacia los símbolos Berry. ¿Alguien dijo algo sobre el oro? Cálmate Nami, siseó Usopp mientras Cricket preguntó. ¿Qué era exactamente lo que querías preguntarme? Luffy se acercó a él y le dijo con entusiasmo. Estamos buscando la isla del cielo. Y nos dijeron que tal vez puedas decirnos cómo llegar allí. ¿Hablas en serio? Preguntó Cricket antes de estallar en carcajadas. No me digas que crees que ese lugar realmente existe. La risa enfureció a Nami, que parecía lista para golpear a Cricket. Usopp intentaba contenerla desesperadamente mientras Luffy gritaba. ¿Quieres decir que no hay isla del cielo? ¿Estás seguro? Aunque se había calmado bastante, Cricket seguía riéndose mientras admitía. No lo sé, aspiró un poco más su cigarrillo antes de terminar, verás, nadie sabe realmente si la isla del cielo existe o no. Solo conozco a un hombre que afirma haber visto la isla con sus propios ojos, pero se le considera un mentiroso de proporciones épicas. Luffy se giró para mirar a Usopp y Usopp preguntó qué estaban mirando. Hay un viejo cuento de hadas que la gente del North Blue conoce muy bien, continuó Cricket. Se llama Noland el mentiroso. De nuevo, Luffy miró a Usopp. Deja de mirarme, Luffy. Gritó, mi nombre no es Noland. Sanji habló desde una silla cerca de la ventana. Ahora que lo pienso, el apellido de Noland, también era Montblanc. ¿Eso te relaciona con él de alguna manera? Nami también se quedó sin aliento, pensando si eso era cierto. Cricket miró por una de las ventanas y lo admitió todo sin vergüenza alguna. Noland era su antepasado lejano. Sin embargo, también agregó que estaban tan lejos que dudaba que tuviera sangre de Noland en sus venas. Reconoció que su familia fue expulsada del North Blue hace mucho tiempo. Y aunque su familia puede negar el nombre, nunca han odiado a Noland por eso porque, al contrario de lo que todos los demás creían, Noland había sido un hombre muy honesto. Cricket continuó diciendo que sabía que Noland estaba lejos de ser estúpido. Que realmente creía lo que veía y se aferraba a esta historia a pesar de que lo condenaron a muerte por ello. Usopp se emocionó, pensando que lo tenía todo resuelto, que Cricket había venido aquí para demostrar que Noland tenía razón y limpiar el nombre de la familia. Sin embargo, Cricket se enojó. No seas ridículo. Y para su sorpresa, le disparó, congelándolos a todos mientras lo miraban. Aunque estaba claro que nunca tuvo la intención de darle, fallando por una milla, fue suficiente para dejar en claro su punto. Ni siquiera me importa si la ciudad de oro existe o no. Las acciones de mi antepasado no tienen nada que ver conmigo y mi vida. Cricket gritó, ni siquiera pueden imaginar cómo es. ¿Cuál es el sentido de ser un niño que todos se ríen de ti y se burlan de ti porque eres descendiente de ese idiota de Noland? Eso es con lo que me enfrenté toda mi vida. Cricket respiró profundamente varias veces para calmarse y volvió a dejar el arma en el suelo. Cricket declaró que muchos miembros de su familia intentaron hacer lo mismo, encontrar la ciudad y limpiar el nombre de la familia, pero al final todos murieron en el intento, mucho antes de llegar a la isla. Avergonzado de su familia, Cricket huyó de casa y se convirtió en el capitán de una tripulación de piratas. En ese momento no quería necesariamente convertirse en pirata, solo quería escapar de la maldición de llevar el apellido Montblanc. Sin embargo, hace 10 años, Cricket y su tripulación se toparon accidentalmente con Jaya, la isla en la que Noland supuestamente encontró la ciudad y la isla a la que muchos de los miembros de la familia de Cricket no lograron llegar. De pie sobre el cabo donde se suponía que estaba la ciudad de oro, Cricket decidió aceptar su destino y averiguar de una vez por todas si existía o no la legendaria ciudad que Noland encontró. Sin embargo, su tripulación no estuvo de acuerdo con su decisión y lo dejó solo en la isla. Cricket terminó su historia contándoles que comenzó a bucear solo en estas aguas todos los días en busca de alguna pista sobre la ciudad de oro. No me importa si encuentro la ciudad o no. Terminó Cricket con un suspiro. No estoy aquí para demostrar que Noland tiene razón o no. No tengo ningún interés en reescribir la historia. Todo lo que hago es seguir lo que creo que es mi destino. Esto es entre Noland y yo. Estoy enfrentando lo que temo. Y sea cual sea el resultado, el acto es todo lo que importa. Sus palabras conmovieron a Usopp hasta las lágrimas. ¿Pero qué pasa con los monos? Preguntó Luffy de repente. ¿Cómo llegaron a estar en esta isla contigo? Estoy seguro de que esa es otra historia de valentía frente a adversidades increíbles. Dijo Usopp entre lágrimas. Tu vida parece un gran libro, ¿lo sabes, Cricket?
Solo son fanáticos de los cuentos de hadas, respondió Cricket y eso molestó a Usopp. ¿Cómo te encontraron? Preguntó Nami con algunas gotas de sudor alrededor de la cabeza. Creo que fue hace unos 5 o 6 años, dijo Cricket, recordando el pasado. Escucharon un rumor y se dispusieron a buscarme. Esos dos realmente creen que la ciudad de oro existe en algún lugar y me ayudaron a encontrarla. Fue realmente conmovedor escuchar a Cricket admitir que aparecieron de la nada un día, proclamándose sus seguidores sin su permiso, y se convirtieron en parte de su equipo sin pedir permiso. Aunque eran ruidosos y no hacían nada más que pelear todo el tiempo, Cricket les permitió que lo ayudaran en su búsqueda y los aceptó como sus hijos adoptivos. Para Cricket, su irrupción en su vida de la nada le salvó la vida de la constante soledad que sentía antes de que llegaran. Con esto, Cricket se convirtió en el líder de la Alianza Saruyama. Junto con los dos hermanos y sus tripulaciones piratas, habían estado buscando por toda Jaya la ciudad perdida. Una vez que le dijo lo mucho que había llegado a disfrutar de su compañía y lo tranquilizó, Usopp lloró de nuevo. Pero Luffy dijo sin rodeos. ¿Ya casi terminaste de contarnos la historia de tu vida? Cállate la boca, mocoso desagradecido. Gritó Usopp, dándole un puñetazo, a lo que Luffy respondió tirándolo lejos de él y diciendo en voz alta que lo único que quería saber era sobre Ski Island. Cricket se rió de nuevo. ¿Eres un tipo agresivo, no? Preguntó divertido, pero como te dije antes, la única persona que afirma haber visto Ski Island es Noland. Y nadie sabe si es verdad o solo otro cuento chino. Luego se acercó a la estantería que tenía al lado y sacó un libro muy viejo y desgastado mientras lo hojeaba. ¿Hay algún registro de su viaje a la isla? Preguntó Luffy apresuradamente. ¿Oficialmente? No, admitió Cricket, pero lo menciona aquí. Nami se quedó sin aliento y preguntó si ese era el cuaderno de bitácora de Noland. Cricket se lo arrojó bruscamente y le dijo que lo leyera. Ella lo miró con asombro y leyó cosas que Noland había afirmado haber visto, como el pez del cielo y el esquí a ver que se decía que se había creado en la isla del cielo junto con muchos otros objetos extraños y fabulosos. A medida que leía, los ojos de todos se abrieron cada vez más con cada palabra, como si fuera una historia fascinante de la que querían saber el final. ¿Sabes lo que significa esto? Gritó Nami emocionada. La isla del cielo realmente debe existir. Gritó Luffy al ver eso, todos los de sombrero de paja supieron que Luffy ahora estaba decidido a dirigirse a la isla flotante sin importar lo que costara. Cricket estaba frente a un tocón de árbol que servía de mesa mientras Luffy, Usopp, Nami y Chopper se sentaban, escuchándolo hablar. Escuchen bien, dijo Cricket, he decidido contarles todo lo que sé sobre la isla del cielo. La mayor parte son rumores, así que tendrán que sacar sus propias conclusiones, lo crean o no. Hay algo muy extraño que sucede en esta parte del océano. Señaló el mar y dijo. De repente, todo se volverá oscuro como la noche, justo en medio del día más brillante. Luffy levantó la mano como si estuviera en clase y exclamó que eso también les pasaba a ellos. Sí, convino Usopp de inmediato. Fue como si el sol se hubiera desvanecido. Y entonces aparecieron estos enormes monstruos. ¿Ya has visto a los gigantes? Dijo Cricket, sin sonar en lo más mínimo sorprendido por eso. Hay una historia sobre el origen de esas cosas, pero olvida caso por ahora, podemos hablar de eso más tarde. Ahora bien, sobre esta repentina caída de la noche, es causada por la sombra de una nube increíblemente densa. Pero Nami estaba perdida, diciéndole que estaba demasiado oscuro para las nubes, era como si el sol se hubiera apagado. Luego le explicó que esta nube es especial entre todas las demás nubes, ya que se forma en lo alto del cielo, no tiene corrientes de aire internas y nunca se convierte en lluvia. Ninguna luz puede llegar al suelo y vuelve oscuro incluso el día más brillante. Estas nubes, llamadas la nube cumuloregalis, nunca cambiaron en absoluto, y algunas personas realmente creen que estas nubes son como fósiles. Nubes petrificadas que flotan durante siglos sin cambios. Nami dudó de todo eso antes de que Cricket agregara que todo esto eran rumores que él escuchó y lo que ella cree depende de ella. Entonces es, una nube misteriosa, decidió Luffy. En lugar de decirle que era estúpido, Cricket estuvo de acuerdo con esa afirmación, pero también dijo que solo había un lugar en el que Ski Island podía estar y es en la cima de una de esas nubes. Luffy y Usopp estaban aplaudiendo, preparándose para irse, pero Nami los golpeó a ambos, gritándoles que todavía no sabían cómo llegar allí. Sí, esa será la parte difícil, asintió Cricket, porque arriesgarás tu vida cada minuto. ¿Te refieres a ahora? Gimotearon los chicos detrás de él. Chopper miró sus caras golpeadas e hinchadas.
Solo hay una forma de llegar allí, por el Nokapestream, respondió Cricket. Por ellos, se dispara directamente hacia arriba en el aire, por lo que, en teoría, puede llevarte al cielo si tienes suerte. Luffy parecía emocionado ante esta idea y dijo que todo lo que tenían que hacer era subirse a un vehículo la próxima vez que explotara, pero Nami respondió preguntando si terminarían cayendo al océano y se harían anicos. Por lo general, eso es cierto, afirmó Cricket, a menos que puedas calcular el momento justo. Una cosa es sentarse aquí cómodamente y hablar sobre el viaje en el Nokapestream, pero si crees que este viaje será una especie de crucero de placer, te espera un despertar muy brusco. Luffy tenía los ojos muy abiertos mientras Usopp y Chopper parecían asustados. Cricket dijo que escuchó muchas teorías al respecto, pero solo una ha tenido sentido para él, sin embargo, nadie ha sido lo suficientemente estúpido como para confirmarla. La corriente Nokap aparentemente se crea por bolsas submarinas gigantes debajo del fondo del océano. El agua se filtra y se calienta mediante energía geotérmica hasta que se convierte en vapor. En algún momento, la presión se vuelve demasiado grande y explota, enviando una corriente gigante hacia arriba. La fuerza de cada evento en particular varía drásticamente, pero todos duran aproximadamente un minuto cada vez. Un minuto completo. Gritó Nami en estado de shock, levantándose. ¿Te das cuenta de lo enorme que tendría que ser una explosión como esa? Cricket les dio la espalda mientras intentaban digerir este pensamiento y él terminó. De todos modos, no se puede explicar algo así con palabras y teorías. Es uno de los grandes misterios de la creación. Entonces sí, dijo Usopp, resumiéndolo todo, entonces sí tenemos que aprovechar esta corriente que aparece 5 veces al mes para llegar a alguna isla en el cielo y solo esperar que nos esté esperando. Yo diría que eso lo resume bastante bien, dijo Cricket. Y si fallas, te caes de nuevo, te estrellas contra el océano y sales volando hacia la comida de los peces. Tal como dijiste. Usopp, pálido y sudoroso, se volvió hacia el rostro sonriente de Luffy. Está bien, entonces nos olvidaremos de Ski Island, ¿no? Los dos se rieron, aunque Usopp se obligó un poco antes de decir en serio que esto era una locura. Que tendrían que tener mucha suerte para poder hacer un truco como este. Pero los ojos de Luffy brillaban ante la idea y dijo que irían de todos modos. Usopp le recordó al capitán sobre la condición del Merry, que nunca sería capaz de soportar algo así en su condición. Cricket estuvo de acuerdo, diciendo que no valía nada, incluso Nueva nunca habría podido sobrevivir a eso. Usopp lo miró con el ceño fruncido por eso, como si casi estuviera tentado de hacerlo solo para demostrar que el Merry podía, pero dejó pasar el insulto antes de pensar que resolvería el asunto. Pero luego Cricket los sorprendió al ofrecerse a reparar y reforzar el barco. A lo que Masira y Shoujo accedieron felizmente desde el interior de la casa. Nami les recordó que solo podían quedarse en esta isla un día más antes de que se reiniciara el log pose y se vieran obligados a seguir adelante. Usopp sonrió ante ese pensamiento y le preguntó a Cricket cuando creía que la próxima vez que el Nokapestream se alinearía con esas nubes, sonando claramente como si creyera que ya se habrían ido para cuando se alineara perfectamente. Pero eso no duró mucho cuando Cricket declaró que sería alrededor del mediodía de mañana. Espera un momento. ¿Quieres decir que podemos lograrlo? Gritó Usopp. Me temo que sí, dijo Cricket, todavía de espaldas a él. Si tienes miedo, no vayas. Los ojos de Usopp se enojaron y comenzó a gritar, señalándolo con un dedo acusador. Estás mintiendo. Cricket se giró para mirarlo mientras seguía gritando. Hay algo sospechoso en esto. Te conocemos desde hace menos de 24 horas. ¿Por qué estás siendo tan servicial? Y lo que es más, Entonces Luffy se acercó, luciendo enojado mientras trataba de regañarlo, pero Usopp le gritó que se callara antes de volverse hacia Cricket y gritar. Esta isla del cielo, este lugar legendario, del que ni siquiera sabemos la ubicación, ¿aparecerá de la nada? ¿Mañana al mediodía? Y para ayudarnos a llegar allí vas a reconstruir y reforzar nuestro barco, a cambio de nada. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Gritó Usopp. El infame mentiroso Noland era tu tatarabuelo, ¿no? Entonces ¿cómo sabemos que podemos confiar en ti? Cricket no pareció inmutarse en absoluto por esto mientras sacaba su cigarrillo y lo miraba. Usopp se tensó como si esperara una pelea. Los dos monos gritaban desde dentro de la casa que la cena estaba lista y Sanji salió tropezando y notó la atmósfera tensa. Cricket, que no se inmutó, dijo mientras caminaba lentamente hacia él. Masira dijo que, siempre que cae la noche del mediodía en esta zona, la nube cúmulo regal aparece en el cielo del sur al día siguiente.
Basándome en su ciclo habitual de 5 apariciones al mes, supongo que la corriente Nocap también entrará en erupción mañana al mediodía. Probablemente también será al sur. No puedo estar 100% seguro, pero hay muchas posibilidades de que los dos eventos coincidan. Cricket pasó junto a Usopp, cuya ira se desvaneció en una expresión de nerviosismo y confusión. Estoy orgulloso de haber conocido a un grupo de valientes tontos como ustedes, dijo con calidez. Ustedes son verdaderos piratas. Mientras tanto, la vergüenza se apoderó del rostro de Usopp ante esas palabras cuando Cricket terminó. Ahora bien, entremos y comamos. Esta noche quiero que llames a mi casa tu casa, mis amigos. Esas palabras fueron suficientes para hacer que Usopp cayera de rodillas y Luffy sonrió feliz ante eso. Usopp, sintiéndose mal por su comportamiento, se disculpó con Cricket. Sin embargo, Cricket estaba un poco disgustado con Usopp, ya que se frotaba la nariz mocosa en los pantalones de Cricket mientras se disculpaba de rodillas. Pronto volvieron a la casa de Cricket, con todos los sombreros de paja, Cricket y los monos riendo y disfrutando de una buena fiesta. Masira perseguía a Usopp por engañarlo para que comiera salsa picante, Cricket bebía tanto que su cara estaba roja y Luffy y Shoujo bailaban juntos. Nami estaba sentada en el fondo, leyendo el libro de registro de Noland. Cricket también lo notó y, cuando se acercó a ella, citó un pasaje. El ojo derecho de la calavera. Ahí es donde vi el oro. Y todos guardaron silencio y lo miraron, esperando que hablara, como si estuviera dando un discurso. Esas palabras, bañadas en lágrimas, fueron las últimas que Noland escribió en su cuaderno de bitácora, respondió Cricket mientras se ponía de pie. El ojo derecho de la calavera, ahí es donde vi el oro. Ese mismo día, Noland fue ejecutado. Todavía no sé qué quiso decir con eso, no se refiere al nombre de una ciudad o algún punto de referencia que solía estar en la isla. ¿O es solo una ilusión poética de su propia muerte inminente? Las páginas en blanco que siguen no nos dan ninguna pista, suspiró Cricket, con el rostro todavía rojo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y bebía profundamente, y es por eso que continuamos buceando hasta el fondo del mar, soñamos. Los sombreros de paja alzaron sus copas en alto y continuaron disfrutando de la fiesta. Fue divertido de ver, incluso cuando Cricket tomó el libro de registro y comenzó a leer una entrada en particular. Fue cuando Noland llegó por primera vez a Haya. Escucharon los peculiares gritos de un pájaro extraño y el tañido de una gran campana. En nuestro orgullo y arrogancia pensamos que habíamos visto y oído todo en nuestras cortas vidas, recitó Cricket, obviamente sabiendo esta parte de memoria, pero el sonido de esa campana nos dejó a todos sin palabras. Fue como si el sonido de esa campana nos dejara a todos mudos de asombro. Cricket dejó escapar un fuerte grito que Luffy y los monos repitieron felices. Oye, viejo, parece que después de todo te gusta Noland, bromeó Usopp y todos se rieron. Sonriendo, Cricket sacó algunas bolsas de un baúl. Le pasó una de ellas a Masira antes de volver a sentarse y abrir la que todavía tenía y revelar 3 campanillas doradas en miniatura. Usopp afirmó que no le parecieron tan impresionantes y sonó un poco decepcionado. Ninguna de estas es la campana sobre la que Noland escribió en su cuaderno de bitácora, le informó Cricket mientras Nami tomaba una y la acariciaba con cariño. Son lingotes de oro con forma de campana que encontramos en el fondo del océano durante una inmersión. ¿Lingotes de oro? Repitió Chopper sorprendido mientras Luffy gritaba felizmente que la ciudad de oro era real. Aún no es una prueba, dijo Shoujo con tristeza mientras se sentaba después de haberse caído por beber demasiado. Puedes encontrar reliquias doradas como esa tiradas en cualquier ruina antigua en esta parte del mundo. Tal vez, asintió Robin, pero eso sugiere que hubo alguna civilización aquí en algún momento del pasado. Los lingotes se hacen para dividir el oro en unidades estándar de peso, y eso indicaría una sociedad con ventaja comercial. Bien, intervino Cricket en respuesta a lo que había dicho Robin. ¿Y recuerdan ese peculiar canto de pájaro que dijo que oyeron cuando llegaron? Miró a Masira y les pidió que se lo mostraran. Abrió la bolsa y reveló el enorme trozo de oro que estaba tallado en forma de un pájaro de aspecto extraño que sostenía una campana. Mientras todos jadeaban de asombro, Cricket les dijo que eso era lo último mientras Nami se desmayaba, recordándoles a todos cómo Sanji hacía lo mismo cada vez que veía a una chica linda. ¿Campanas doradas y pájaros, eh? Sanji sonrió. ¿Crees que estos son símbolos de alguna civilización antigua y gigante? Cricket se encogió de hombros ante la pregunta de Sanji, pero dijo que estaba seguro de que todos provenían del mismo elenco. Luego comenzó a hablar sobre la estatua dorada que era un pájaro del sur y que todavía podían encontrar algunos en la isla hoy en día.
Masira comenzó a hablar más sobre ellos, sobre cómo los marineros los habían usado en sus barcos, pero antes de que terminara, él y su hermano se miraron fijamente y Cricket jadeó. «¡Oh no!», gritaron tan de repente que todos se sobresaltaron. «¿Qué pasa?», gritaron sorprendidos. «Esto es realmente malo», dijo Cricket, su rostro ya no tenía ningún rastro de la fiesta y estaba mortalmente serio. «Tienen que llegar al bosque en el lado sur de la isla rápido». Cuando Luffy intentó preguntar qué estaba pasando, Cricket señaló al pájaro dorado y agregó que tenían que ir y atrapar uno de los pájaros del sur y rápido. La tripulación preguntó por qué necesitaban el pájaro. «Escuchen atentamente», dijo Cricket enfadado. «Mañana navegarán hacia el arroyo No Cap. Se encuentra justo al sur de aquí. ¿Cómo llegarán allí?». «Simplemente navegaremos con el barco hacia el sur, por supuesto», dijo Luffy obviamente. «¿Has olvidado que estamos en Grand Line?», le gritó Cricket. «Te diriges a mar abierto. No podrás orientarte». Nami se quedó sin aliento al darse cuenta de que tenía razón. Como estaban en Grand Line, los sombrero de paja no sabrían a dónde ir hacia el sur, ya que las brújulas normales no funcionarían. Además, como el lugar al que se dirigían era un lugar en el mar y no una isla, la log pose tampoco ayudaría. Cricket les dijo que aún podrían lograrlo si pudieran capturar un pájaro del sur y seguir su dirección. Estos pájaros de aspecto extraño tienen la extraña costumbre de apuntar siempre su cabeza hacia el sur, sin importar dónde se encuentren. Por eso, en la antigüedad se los utilizaba para orientarse. Con ellos, podían obtener la dirección y simplemente seguirla, ¿lo ves? Cricket terminó de explicar: si no vas a ese bosque y atrapas uno de esos pájaros ahora mismo, tendrás que despedirte de tu única oportunidad de ir a la isla del cielo. ¿Y nos estás diciendo esto ahora?, le gritaron, luciendo aterrorizados mientras todos saltaban y corrían hacia la puerta, saliendo y dirigiéndose hacia los árboles mientras Cricket les arrojaba varias redes, haciéndoles saber que comenzarían con las reparaciones de su barco mientras tanto, antes de recordarles que tenían hasta la mañana para encontrar uno de esos pájaros o para olvidarse de todo el asunto. Luffy dio varios pasos hacia adelante antes de detenerse a mitad de camino y prácticamente se podía escuchar cómo giraban los engranajes en su cabeza. Entonces, fue como si se le encendiera una bombilla en la cabeza. Volviéndose hacia su tripulación que aún estaba en marcha, el capitán Quimera gritó: «Oigan, esperen, muchachos». Los sombreros de paja se detuvieron, aunque de mala gana, antes de volverse hacia Luffy. «¿Qué pasa ahora, Luffy?». «En caso de que no lo hayas entendido, estamos en un período de tiempo limitado», exclamó Nami, jurando en silencio que mataría al niño si se trataba de alguna pregunta estúpida o otra distracción sin sentido que su capitán quisiera mencionar. Con una sonrisa que se formó rápidamente, Luffy declaró: «Acabo de darme cuenta, no necesitamos encontrar un pájaro del sur, porque ya tenemos uno». Con eso, Luffy cambió su piedra. Cuando terminó, el pirata con sombrero de paja era un pájaro grande y de aspecto bastante rechoncho con un cuerpo de plumas de color púrpura y verde brillante. Tenía un pico grande parecido al de un tucán que era de una variedad de colores, mientras que su cabeza se parecía un poco a la de un pez. Sonriendo ante las miradas de asombro en los rostros de la tripulación y la alianza, Luffy Pájaro del Sur dejó escapar un grito. «¡Joy!», mientras los miembros de la alianza seguían boquiabiertos, sin tener conocimiento previo de los poderes de Luffy, algunos de los otros sombrero de paja se dieron una palmada en la frente. «No sé qué es peor», murmuró Zoro con la cara todavía en la mano, «que nos perdiéramos una solución tan obvia al problema, o que fuera Luffy de todas las personas quien lo descubrió primero». Para ser justos, señaló Usopp mientras trataba de encontrar el lado positivo, acabamos de enterarnos de los pájaros del sur, y el hecho de que teníamos que encontrarlos lo antes posible nos hizo actuar antes de pensar. Ahora, sin embargo, no tenemos que atravesar un bosque de aspecto espeluznante para encontrar un pájaro. Al principio parecía alegre por esto, antes de que su rostro se desmoronara al darse cuenta de que ahora no había nada que impidiera que la tripulación emprendiera una posible aventura suicida. Después de explicar los poderes de Luffy a la alianza, Cricket tosió en su puño y dijo: «Aunque eso es impresionante, ¿aún posees la habilidad direccional del pájaro del sur? ¿Estás seguro de que estás mirando hacia el sur en todo momento?» Luffy inclinó su cabeza de ave por un momento mientras contemplaba la pregunta de Cricket. Luego giró la cabeza hacia la derecha y la mantuvo allí por un momento antes de que una mirada de extrema incomodidad lo invadiera y su cabeza volviera a su posición anterior. Eso se sintió raro.
Era como si, sin importar en qué posición estuviera mi cabeza, solo se sentía como si se suponía que estuviera mirando en esa dirección, comentó Luffy mientras regresaba a su forma humana, dando un crujido a su cuello por si acaso. Parece que el sentido de orientación de Luffy es perfecto, comentó Robin divertido mientras el resto de la tripulación estaba de acuerdo. Luego, los miembros de mayor rango de la tripulación miraron a Zoro, quien parecía confundido por las miradas que estaba recibiendo. ¿Qué? Preguntó irritado. Tal vez deberías tener a Luffy contigo en todo momento. Tal vez así sabrías por lo menos en qué dirección está el sur, sugirió Sanji con una sonrisa apenas contenida. El resto de la tripulación se rió entre dientes al oír eso mientras una vena latía en la frente de Zoro. Oh, que os jodan, chicos. Gritó antes de alejarse enojado. Cricket se aclaró la garganta y dijo. Ahora que todo está arreglado, probablemente todos deberían irse a pasar la noche mientras mis hermanos y yo nos ponemos a trabajar en su nave. Después de todo, necesitarán estar alertas mañana para asegurarse de que todo salga según lo planeado. Probablemente deberían acampar un poco más lejos de aquí para que los sonidos que hacemos trabajando en su nave no los molesten. Vendremos a buscarlos al amanecer. La tripulación estuvo de acuerdo, sabiendo que el expirata tenía razón. Después de despedirse, los sombrero de paja se dirigieron a la playa y armaron algunas de las tiendas que Nami había traído de Arabasta. Uno por uno, se quedaron dormidos con el sonido de los martillos y otros sonidos de la construcción que resonaban en la playa. Sin embargo, unas horas más tarde, los despertó el sonido de un estruendo terrible que fue seguido por gritos de dolor y, curiosamente, vítores. En una fracción de segundo, la tripulación recuperó la conciencia, salió de sus tiendas y corrió por la playa hacia la casa de Cricket para averiguar qué estaba pasando, y lo que vieron los enfureció. Partes de la casa y el suelo a su alrededor estaban destrozados, la casa en sí tenía dos agujeros gigantes como si alguien les hubiera disparado una bala de cañón, pero los tres estaban en peor estado. Masira estaba tendido de bruces con un profundo corte sangrante en la espalda, Shouhou flotaba inconsciente en el mar, y Cricket goteaba sangre por todas partes mientras yacía allí. Usopp jadeó cuando vio al Merry, la mitad delantera casi partida por la mitad, ahora tristemente tendido en el suelo y el mástil partido como una ramita. Y allí, de pie junto a Cricket, estaba el mismo hombre de antes ese día, Bellamy la hiena. A poca distancia de él estaba Bitnife Sarkuis, limpiando la sangre de uno de sus cuchillos de gran tamaño. De pie alrededor de ellos estaba el equipo de Bellamy de antes, aplaudiendo y riéndose ante la exhibición de brutalidad. Sin pensar más en no contraatacar, los sombrero de paja entraron en acción. Mientras los demás miembros de los sombrero de paja iban a asegurarse de que los hermanos y el Merry estuvieran bien, Luffy, con un arrebato de velocidad que sorprendió momentáneamente a los piratas enemigos, estaba mirando a Cricket, que se había despertado. Lo siento, chico, jadeó cuando lo vio. Estás vivo. Dijo Luffy sorprendido, intentando ayudarlo. No intentes moverte y todo el tiempo, Cricket estuvo murmurando una disculpa por haber permitido que esto sucediera incluso mientras intentaba levantarse. De repente, Sarkuis soltó una carcajada, lo que hizo que la tripulación lo mirara. Si no es la patética chusma de antes. Y miren, incluso trajeron a más de sus amigos basura. ¿Por qué viniste con la esperanza de robarle el oro a este viejo idiota también? Olvídalo. Llegamos primero, y si lo quieres de vuelta, será mejor que estés preparado para recibir algo peor que lo que recibiste antes. Fue entonces cuando notaron que algunos de los piratas reunidos tenían a sus pies el oro envuelto que Cricket les había mostrado antes, lo que enfureció aún más a los sombrero de paja cuando todo se concretó. Bellamy y su tripulación debieron haber oído hablar del oro de Cricket y decidieron venir y robarlo para ellos mismos. Obviamente, la alianza había intentado contraatacar, pero había caído ante su asalto. Y por el aspecto del área dañada, la pelea no había sido agradable. Con una mirada dura en su rostro, Luffy gritó. Todos. El resto de la tripulación lo miró y él dijo con una voz muy seria que pocos lo han escuchado usar. Mantengan al anciano y a los monos a salvo, yo me encargaré de estos pervertidos. Zoro lo miró con calma, ya sabiendo lo que iba a hacer y preguntó, en un tono que decía claramente que ya sabía la respuesta a, ¿quieres ayuda? Me encargaré de esto solo, dijo con firmeza, moviéndose el sombrero hacia atrás para ocultar sus ojos. Los demás respondieron con expresiones encontradas. La mayoría de la tripulación no dijo nada, pues ya sabían lo que estaba haciendo y apoyaban plenamente su decisión. Nami le estaba diciendo que solo les quedaban 3 horas antes de que tuvieran que zarpar.
Pero él no le respondió, simplemente se giró para encarar a su oponente, quien le sonrió con arrogancia. Bellamy. Gritó, te voy a derrotar. Ja. ¿Vas a sacarme a pasear? Debes estar bromeando. Gritó Bellamy, sonando tan engreído como antes. ¿Tienes algo que decirme, muchacho? Lo haré. Gritó Luffy. Devuélvele el oro a papá. Todo, ahora mismo. ¿Qué oro? Preguntó Bellamy, aunque sabía claramente de qué estaba hablando antes de estallar en carcajadas. ¿Te refieres a la basura que nos dio el viejo Cricket? En lugar de responder, se encorvó, agachándose antes de poder saltar, casi volar, por el aire antes de poder girar y aterrizar con gracia detrás de Luffy. Las piernas de Bellamy habían cambiado, se habían retorcido por completo para demostrar que había comido una fruta del diablo con resorte. Quizás sea una novedad para ti, pero eso es lo que hacen los piratas. ¿Has oído hablar alguna vez de saqueos? Se burló Bellamy. ¿Pero qué estoy diciendo? No eres más que un soñador patético que no puede abrir los ojos lo suficiente para echar una buena mirada al mundo real. Luffy lo fulminó con la mirada y habló de tal manera que Bellamy pareció desconcertado por su tono. Bueno, entonces. Si robar es lo que hacemos los piratas, supongo que debería robar el oro en ese momento. Bellamy rugió de risa ante lo que dijo Luffy. Es lindo, pero habla en serio. Gritó. ¿De verdad puedes pelear? Quiero decir, ¿sabes siquiera cómo lanzar un puñetazo? Vi que tienes habilidades para pelear antes. Bellamy se burló de él cuando Luffy no dijo nada. Eres muy bueno quedándote ahí parado. Los ojos de Luffy se entrecerraron peligrosamente mientras Bellamy se burlaba de él, diciéndole que quedarse quieto no le devolvería el oro. ¿Qué? ¿Te estás congelando como esta tarde? Admítelo, tienes demasiado miedo para pelear conmigo. Esta tarde fue diferente. No tengo miedo, dijo Luffy con neutralidad, la luna a su espalda lo hacía parecer una especie de demonio de la noche. Pero Bellamy se limitó a reír, diciendo que era un buen farol, pero que ahora estaba harto de escucharlo y decidió callarlo para siempre. Los espectadores vieron cómo las piernas elásticas de Bellamy se activaban, destruyendo el suelo justo debajo de sus pies mientras gritaba de risa. No te preocupes, esto no tomará mucho tiempo. Y cuando aterrizó en uno de los árboles en el área que se agrietó bajo la presión, terminó su ataque, francotirador de primavera. Se lanzó hacia Luffy como un torpedo, quien no parecía impresionado cuando Bellamy se lanzó hacia él. En el último segundo, saltó del techo destruido de la casa de Cricket, volando por el cielo con la misma gracia que Bellamy, y algunas de las personas en el suelo comenzaron a hablar de ello, algunas impresionadas, otras no tanto. Los sombrero de paja, mientras tanto, observaban en silencio, ya que todos sabían que realmente solo había un resultado para este partido. Luffy aterrizó torpemente en otro árbol antes de levantarse y mirar con enojo a Bellamy, que seguía sufriendo su implacable ataque. Una vez, casi terminó cayendo por el borde al suelo y se vio obligado a agarrarse a una rama para evitar caerse. Todo el tiempo, Bellamy se jactó y se rió de Luffy, burlándose de él por lo débil que era y porque nunca iba a recuperar el oro. Se lanzó de un árbol a otro en el claro, cada uno crujiendo como un palillo de dientes cuando saltó, luciendo como un pinball demente. La pelea continuó, Bellamy los hizo enojar a todos mientras seguía gritando cosas como que era patético por creer en sueños o que era una vergüenza para los piratas reales. Finalmente, Luffy fue derribado de los árboles y aterrizó en el suelo, y Bellamy continuó saltando a su alrededor, riéndose locamente de que no podía vencerlo sin importar que gracias a su fruta del diablo. Sarkis, el gran cuchillo, se rió y animó a su capitán mientras los demás miembros de la tripulación también se burlaban de Luffy. Mientras tanto, los de sombrero de paja se resistieron a poner los ojos en blanco, ya que podían sentir que esta farsa de pelea terminaría pronto. Luffy se levantó de donde había caído al suelo, completamente ileso, su expresión era fría mientras el resto de la tripulación de Bellamy parecía sorprendida de que se levantara. Pero el rostro de Bellamy sonreía ante la idea de aplastar a Luffy cuando se lanzó nuevamente hacia la casa de Cricket. Usando el edificio y los árboles del área, rebotó de un lugar a otro, aumentando la velocidad con cada salto sucesivo. Luffy se quedó mirando hacia adelante mientras Bellamy seguía despotricando. Entonces, ¿quieres el oro de vuelta, eh? Gritó, su voz parecía venir de todos lados. Porque el viejo grillo es tu amigo. Despierta. No es más que un tonto decrépito que pasa todo su tiempo persiguiendo una mentira de hace 400 años. Pero probablemente eso es lo que te gusta de él, ¿verdad?
Continuó Bellamy mientras los ojos de Luffy se convertían en rendijas, llenos de ira y su rostro se oscurecía aún más, hasta parecer una especie de bestia lista para matar. Les gusta llamarse piratas, pero no saben nada. No existe la ciudad de oro. No existe ninguna isla en el cielo. Solo océanos y barcos y los hombres que los navegan. Mientras tanto, la ira de Luffy había crecido hasta tal punto que casi podían sentirla irradiando en el aire que los rodeaba. Levantó el puño y se oía el crujido de sus nudillos incluso a través del ruido que hacía Bellamy. «Me preguntaste si sé dar un puñetazo», gritó mientras Arcuis se reía, pidiéndole que se apresurara y lo golpeara para poder volver a la ciudad a tomar una copa. Bellamy finalmente se cansó de jugar y gritó: «Hasta luego, sombrero de paja». Todo sucedió tan rápido que la mayoría de ellos no lo notaron. Con un solo puñetazo, Luffy estrelló a Bellamy contra el suelo, su cabeza atravesó la pasarela de madera y dejó un gran cráter a su alrededor. Los ojos de Bellamy se pusieron en blanco, la sangre brotó de su boca y la huella del puño de Luffy se incrustó en su rostro. Bellamy quedó inconsciente antes de que su cabeza golpeara la madera debajo de él. Los nudillos de Luffy estaban cubiertos de sangre. No respondió en absoluto, pero mientras se volvía a poner el sombrero lentamente en la cabeza, sus ojos todavía se oscurecieron y no pudieron ver nada. Ni siquiera había necesitado usar sus poderes para derrotar al hombre. Nadie dijo nada cuando oyeron a Bellamy croar un poco desde donde yacía, mostrando que todavía estaba vivo, pero la multitud a su alrededor de repente quedó tan silenciosa como la tumba. Sarkuis dio un paso adelante, tartamudeando en un tono de sorpresa, pero seguro de que esto tenía que ser algún tipo de mal chiste. «Oye, deja de jugar, Bellamy, y levántate, se acabaron las bromas. Sabemos que ese enano no podría vencerte. Vamos, levántate». La mayoría de ellos parecían dispuestos a dar media vuelta y salir corriendo cuando Bellamy simplemente continuó tendido allí. Sarkuis parecía enfadarse más con cada segundo que su capitán permanecía en el suelo y pronto estaba gritando: «Esto ya no tiene gracia, ahora recupérate. Tienes que levantarte y mostrarle a ese chico quién eres. Eres un verdadero pirata, no como él». Sarkuis siguió gritando que su recompensa ascendía a 55 millones y que no podía perder. Luffy se volvió hacia la tripulación de Bellamy y les dirigió una mirada fría. «Y ahora, el oro de Cricket. Devuélvanmelo», exigió, en un tono que demostraba que ya no bromeaba. Casi todos se dieron la vuelta y salieron corriendo, dispersándose a su alrededor hacia el bosque como si esperaran que los protegiera de la ira de Luffy. Pero Luffy ya no tenía ninguna razón para ir tras ellos mientras se quedaba allí, esperando una respuesta. La mayor parte de la tripulación de Bellamy, los que habían estado allí esa tarde, estaban tan asustados que algunos de ellos señalaron con miedo la bolsa que estaba detrás de ellos y Luffy se acercó. Cuando entró, se acercaron a Bellamy, tratando de ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. Luffy regresó, con el gran saco en la espalda, sonriendo mientras se dirigía tranquilamente hacia un Cricket aturdido como si acabara de hacer algunas compras. Incluso se reía un poco para sí mismo mientras caminaba. «Eso no fue demasiado difícil de encontrar», dijo mientras los piratas de Bellamy restantes estaban con Bellamy, quien solo continuaba tendido allí indefenso. Sarkuis estaba de rodillas, temblando mientras lo miraba. De repente, se puso de pie y comenzó a gritar: «¡Ey, vuelve aquí! ¿Me escuchas? Estúpido enano. Te estoy hablando. Lo atraparé. No seremos vencidos por algún falso pirata. Te mostraré un puño de verdad». Continuó gritando Sarkuis detrás de Luffy: «¿A dónde vas?». Cuando Luffy se detuvo, sus palabras murieron en su lengua y se congelaron, luciendo listos para correr de regreso si era necesario. Luffy simplemente levantó el puño ensangrentado mientras preguntaba: «¿A dónde voy?». Sarkuis se echó hacia atrás, luciendo listo para mojarse los pantalones. Luffy no lo amenazó, ni dijo nada más para demostrar que había ganado, era como si la pelea nunca hubiera sucedido, pero en cambio, miró lentamente hacia atrás antes de levantar su dedo hacia el cielo. Allí arriba. Ahora, el rostro de Luffy adquirió una cualidad bestial y se podría jurar que todo el reino animal ahora estaba mirando fijamente a los piratas que sudaban rápidamente. «Piérdanse», rugió y en una nube de polvo, la tripulación enemiga había huido a velocidades casi supersónicas, llevándose a su capitán inconsciente con ellos. Luego se volvió hacia la tripulación y la alianza, los primeros que lo felicitaban calurosamente o preguntaban por qué tardaba tanto mientras que los segundos solo podían mirar con sus mandíbulas golpeando la arena. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Luffy estaba allí con el resto de la tripulación y observaba el merry.
Aunque el barco parecía tener los parches y el trabajo adecuados, todavía se veía un poco peor por el desgaste. Pero también, ahora parecía más un gallo que una oveja. Merry ahora lucía alas adheridas a sus costados y una cola curva en la parte posterior, además de lucir una barba y una cresta. Sin embargo, Luffy lo miraba con ojos brillantes mientras Usopp caminaba orgulloso hacia él. Presentamos la incorporación de Going Merry, Flying. Gritó. Puede volar. Gritó. Usopp señaló alegremente a la alianza Saruyama y le dijo que la habían construido solo para ellos y Nami susurró que tenía un mal presentimiento al respecto. Zoro parecía estar pensando lo mismo, ya que estuvo de acuerdo, afirmando que las gallinas no podían volar y que una paloma habría sido una mejor opción. ¿Y eso qué tiene que ver? Eres un idiota. Le espetó Nami. Es hora de zarpar. Gritó Usopp. Vamos, si estás conmigo déjame escucharlo. Todos aplaudieron y rápidamente se subieron a sus barcos y levantaron anclas, con Luffy siendo el último a bordo, dando una última mirada a la alianza. Aunque muy vendados y magullados, la alianza se veía 100 veces mejor que la noche anterior. Cricket no dijo nada, no dijo gracias ni preguntó si estaba bien, ni siquiera reconoció lo que hizo después de la pelea de anoche. Pero Luffy no parecía haber estado esperando un agradecimiento. Después de exhalar el humo de su cigarrillo, Cricket dijo. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? Sube a bordo. A menos que quieras perder tu oportunidad de volar como un tonto. Luffy solo sonrió. Probablemente eso era lo más cerca que iba a llegar a un agradecimiento del anciano. Gracias por el barco, dijo agradecido. Cricket simplemente apagó su cigarrillo y señaló con el pulgar a la alianza Saruyama, diciéndole que debería agradecerles por hacer todo el trabajo. Luffy hizo exactamente eso, e incluso les dio un escarabajo Hércules que encontró anoche cuando regresó al campamento como una forma de decir gracias. Shoujo parecía emocionado por el regalo y ordenó a su tripulación que consiguiera una jaula para su nueva mascota. Shoujo y Masira gritaban que iban a liderar el camino hacia el lugar donde el arroyo Nokap iba a entrar en erupción. Y mientras seguían a Luffy, oyeron la voz de Cricket llamando a las tripulaciones de Saruyama. Cuando todos lo miraron, él estaba de pie, dándoles órdenes. «Cuento con ustedes, hombres», gritó. «No me importa lo que pase. Denles a nuestros amigos todo lo que tienen». Todos aplaudieron en señal de acuerdo, y pronto se alejaron de la orilla y se despidieron de Cricket. Con ambos barcos a cada lado del Merry como guardias, llevándolos al mar, Cricket apareció en la costa, llamando a los sombrero de paja. «Bueno, chico, parece que aquí es donde nos separamos». Luffy miró por la cola mientras continuaba. «Solo hay una cosa que debes recordar, por encima de todo lo demás. Ninguna persona, en toda la historia, ha desmentido jamás la existencia de Ski Island», declaró Cricket con una sonrisa y todos asintieron en señal de comprensión. «La gente puede decir que estoy loca e incluso reírse de mí, pero no me importa». Cricket les declaró a todos. «Soy una romántica. Como ustedes». A medida que se alejaban de la orilla, oyeron la voz de Cricket que los llamaba. «Oh, sí, gracias por el oro. Y oye, no te caigas del cielo. ¿Me oyes?». Cuando dejaron atrás a Haya, Luffy volvió a su forma de pájaro del sur y los barcos siguieron la dirección que señalaba su cabeza. Pronto pudieron ver nubes oscuras en la distancia y Nami estaba llamando a todos para que salieran de inmediato. Nami gritó a los demás. La nube cúmulo regalis apareció mucho antes de lo esperado y ahora todos están luchando por encontrar una corriente. Shoujo dejó escapar otro fuerte gemido con su voz para usarla como sonar y después de unos minutos, los buzos subieron y encontraron el lugar donde seguramente se formaría el remolino. Masira entonces les dijo que debían dirigirse directamente a ese lugar. Las olas a su alrededor se estaban volviendo más altas y violentas mientras luchaban por pasar. Robin llamó a Nami para preguntarle hacia dónde apuntaba la pose del tronco. Nami hizo una rápida comprobación y respondió. Está apuntando directamente a esas nubes. Ella estaba mirando por encima de ellas mientras Usopp jadeaba, la isla del cielo está justo encima de eso. En ese momento, el barco de Masira lanzó algunos ganchos detrás de ellos y se enganchó al Merry mientras comenzaban a remolcarlo. ¿Qué es esto?, preguntó Luffy mientras intentaba girar la cabeza para ver mejor, solo para que Usopp lo golpeara en la cabeza diciendo que él era su brújula y que las brújulas no miran a su alrededor por diversión. Te llevaremos hasta el borde interior, respondió mientras Nami preguntaba qué se suponía que debían hacer una vez que llegaran allí. Ponte en la corriente y dirígete al centro. Entonces estarás bien. Pero fue entonces cuando vieron el remolino y varios miembros de la tripulación gritaron.
Decir que era enorme sería quedarse corto. Parecía un desagüe grande y oscuro y uno lo suficientemente grande como para haberse tragado fácilmente una flota de barcos de la marina. ¿Quiere que vayamos al centro?, gritó Nami mientras se dirigían directamente hacia allí, los barcos pegados justo en el borde exterior, lo suficientemente lejos para evitar la corriente y ser succionados hacia el pozo oscuro. Pero no quiero que me succionen, gritó Usopp con miedo, todos aferrándose al barco mientras las cuerdas que los conectaban al barco de Masira se soltaban y quedaban a la deriva. No recuerdo haberme apuntado a todo esto, gritó Nami, luciendo como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Sanji proclamó que se aseguraría de que no le pasara nada. Los sombreros de paja estaban todos mirando el remolino, e incluso Robin sonaba inquieta mientras comentaba que nunca había visto un remolino tan grande como este antes. Sin embargo, Chopper tenía su rostro brillando de emoción ante la idea de volar mientras Usopp gritaba, con lágrimas cayendo de sus ojos, que había cambiado de opinión y quería regresar. Lo siento, Usopp, es demasiado tarde para eso, le dijo Zoro con su habitual tono aburrido mientras señalaba con el pulgar a Luffy, que ya parecía estar a punto de caerse de la felicidad. Ya sabes quién está emocionado. Luffy gritó que iban a volar hacia el cielo, pero justo en ese momento, algo surgió del agua frente a ellos. Era un rey del mar, uno grande y de un amarillo brillante que parecía una salamandra gigante y gorda. Al parecer, se acercó demasiado al borde del remolino y ahora estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad hasta que desapareció. Todos los de sombrero de paja se quedaron paralizados ante eso, mirándolo con una mezcla de expresiones que iban desde la calma hasta el pánico. El Merry se dejaba llevar por la corriente y se dirigía lentamente hacia el centro. Es hora de que nos vayamos, les gritó Masera. El resto depende de ustedes ahora. Buena suerte. Adiós, chicos. Luffy gritó, mientras se transformaba de nuevo y saludaba alegremente, y muchas gracias por todo. Pero no todos estuvieron de acuerdo con eso. 3 miembros se derrumbaron por completo y comenzaron a gritarles. Usopp en particular se asustó. No se vayan. No se vayan, no quiero morir. Por favor, llévenme con ustedes. Denme un respiro, tengo miedo. Oh, por favor, no me hagan, y terminó derrumbándose con Chopper gimiendo a su lado. Nami estaba igual de asustada cuando terminó con Usopp. Nadie dijo nada sobre tirarse de cabeza a un remolino gigante. Además, está oscureciendo, dijo Usopp entre lágrimas. Oh, llora un río, bostezó Zoro. Aguanta y espera que todo salga bien. Bueno, discúlpenos por estar asustados, le gritó el trío débil mientras Chopper gritaba que estaban siendo succionados. No seas tan irracional, Luffy. Volvamos mientras aún tenemos tiempo, le gritó Usopp, que ahora parecía estar a punto de desmayarse. ¿No entiendes que todo esto de la isla del cielo es solo una mentira? No vale la pena que nos maten. ¿Todo es una farsa? ¿Eso es lo que crees?, le preguntó Luffy, con voz casi molesta, y nos molestó en mirarlo. Pero Nami estaba del lado de Usopp, también llorando y parecía dispuesta a empezar a suplicar si era necesario mientras gritaba. Usopp tiene razón. Creo que es una muy mala idea. Puede que sea un sueño estúpido, pero tengo que intentarlo, dijo Luffy, todavía mirando hacia adelante antes de mirarlos a todos con los ojos brillantes de emoción. Podría ser nuestra mayor aventura. Chopper parecía haberse tranquilizado con sus palabras, pero Usopp y Nami seguían llorando al darse cuenta de que era demasiado tarde. Mientras tanto, el Merry seguía siendo atraído hacia el centro, algo que Zoro también parecía haber notado. En lugar de perder el tiempo discutiendo, tal vez quieran echar un vistazo, dijo, sin siquiera mirar a Usopp, quien le preguntaba de qué estaba hablando. Zoro simplemente señaló y les dijo que ahora estaban siendo succionados. Eso fue todo lo que se necesitó para que todos comenzaran a gritar cuando el Merry despegó repentinamente y cayó hacia la oscuridad debajo de ellos, pareció volar por un momento sobre el agujero y comenzó a caer. Los sombreros de paja gritaron en estado de shock justo cuando Merry cayó, pero tan rápido como apareció el remolino, desapareció. Por el momento, donde había estado el remolino, ahora todo estaba tranquilo y liso como el cristal. Estaban directamente debajo de la nube cúmulo regalis, esperando. Nami jadeó y gritó que estaba empezando. Cuando la miraron, gritó de miedo porque el remolino se había hundido bajo la superficie. Espera ahí. Todos los sombreros de paja se giraron para mirar hacia atrás a la vez y vieron lo que podría describirse más como una balsa gigante que un barco real, que se dirigía hacia ellos. Parecía como si alguien hubiera pegado varios troncos grandes de árboles con una cuerda.
Las únicas señales de que se trataba de un barco pirata eran la vela negra que tenía 3 calaveras de aspecto siniestro. En el barco construido de manera rudimentaria se encontraba el hombre de ayer y había otros con él. El anciano y su caballo con las manzanas explosivas, el hombre grande que quería ser el campeón de lucha de antes y otro hombre que no habían visto antes. Un tipo bastante alto y delgado con una expresión muy triste / tranquila. Llevaba gafas, pero una de las lentes parecía ser una especie de cruz. Sobre su hombro, llevaba un rifle grande y parecía estar suspirando con tristeza, como si estuviera pensando en algo triste. El hombre, que parecía ser el capitán del grupo, se reía y miraba a Luffy con mucho más interés que cuando lo conocieron por primera vez. Vaya, pero si es Luffy sombrero de paja. Nami lo reconoció de inmediato y les dijo a los demás que era ese tipo de Motown que había mencionado antes. Cuando Sanji le preguntó de qué estaba hablando, el hombre declaró que había recorrido todo ese camino para cobrar la recompensa de 100 millones de Luffy. ¿100 millones? Gritó Luffy confundido. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto conmigo, muchacho. Gritó mientras levantaba 2 carteles de recompensa. La recompensa de Luffy había aumentado más de 3 veces, ahora hasta los 100 millones que había dicho. También levantó otro cartel que mostraba a Zoro con su recompensa inicial de 60 millones. Es verdad. Gritó Usopp, mirando los carteles a través de unos binoculares. Tiene un cartel diferente para cada uno de ustedes. Oye, Zoro, felicitaciones por tu nueva recompensa. Sanji fue corriendo hacia Usopp y le preguntó si podía ver una para él también, a lo que Usopp se negó, lo que provocó que un aura de desesperación cubriera al cocinero. Sin embargo, Luffy y Zoro estaban celebrando la noticia de sus recompensas. Esto es genial. Gritó Luffy prácticamente saltando de alegría, ¿escuchaste eso? Mi recompensa aumentó mucho. 60 millones tampoco está nada mal. Se rió Zoro con orgullo. No es nada bueno. Les espetó Nami. Fue entonces cuando finalmente todos notaron que el agua a su alrededor burbujeaba lentamente y subía. Merry estaba sentado justo encima mientras el agua continuaba subiendo como si fuera un pastel y Usopp gritó. ¡Oh no! La nave está siendo elevada. Todo pareció congelarse en el tiempo por un breve instante y luego con una explosión poderosa debajo de ellos y con la fuerza de un volcán en erupción, salieron volando mientras un gran canal de agua se elevaba repentinamente en el aire. Fue una columna de agua gigante que los sacudió a todos, casi destrozando el barco en el impacto mientras salían volando por su costado y ahora estaban parados en la pared de la cabaña mientras los sombreros de paja se aferraban a ella con todas sus fuerzas mientras les disparaban. Chopper lloraba mientras colgaba del mástil. Luffy estaba extasiado mientras se aferraba al nuevo peine de Merry, gritando para que su voz se escuchara por encima del ruido. Está bien. No puedo creer que esto realmente esté sucediendo. Vamos a Skypiea. Sanji lo señaló. El casco estaba empezando a flotar, en otras palabras, se estaba inclinando lentamente hacia atrás, alejándose de la corriente de agua. Y a menos que hicieran algo al respecto, iban a caer de nuevo al océano que se encontraba debajo de ellos. Bueno, ¿qué esperas que hagamos al respecto? Gritó Usopp, aferrándose a la barandilla como una bandera ondeando al viento. Ya no se está teniendo tan difícil aguardar como está. ¿O no te has dado cuenta? Pedazos de barcos viejos e incluso del Sea King de antes cayeron del cielo y pasaron junto a todos ellos, mientras la tripulación gritaba en estado de shock por lo que estaban viendo. ¿Ves? Gritó Sanji mientras veían al monstruo caer al océano debajo de ellos, es solo cuestión de tiempo para que le pase lo mismo al Merry. Lo sé. ¿Pero qué podemos hacer? Gritó Zoro. Él y Robin estaban de pie, muy tranquilos, en la pared de la cabaña con ellos. No tenemos muchas opciones cuando se trata de la madre naturaleza. Estamos a su merced. Usopp perdió el control por completo y comenzó a gritar. Vamos a caer al fondo del océano todo porque Luffy tuvo que seguir un sueño estúpido. Pero Nami pareció recomponerse y de repente les gritó que desplegaran la vela. Cuando la miraron, les dijo lo que tenían que hacer. Aunque era una columna de agua, seguía siendo parte del mar y podían montarla. Dado que el viento de abajo se creaba a partir del calor geotérmico, aunque envasada de forma diferente, seguía siendo viento y agua. De repente, todos sonrieron, sabiendo que su navegante nunca los había llevado por mal camino antes cuando se trataba de a dónde ir. Muy bien, banda. Nami van a la cabeza. Gritó Sanji y pudieron desplegar la vela y, gracias a las órdenes de Nami, pudieron alinear el barco con la corriente.
El barco siguió subiendo cada vez más alto, y, finalmente, la parte trasera se elevó. Fue entonces cuando ocurrió algo milagroso. Estaban volando y estamos volando. Gritó Luffy alegremente, golpeando el aire. Sí. Nos dirigimos al cielo. Lo logramos, dijo Usopp con voz ronca, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Todos estaban aplaudiendo, realmente habían conquistado el No Capestream y el terror a su alrededor se había convertido en emoción, todos reían y disfrutaban del viaje, como si hubieran dejado atrás todo su miedo. Si esto sigue así podemos navegar tan alto como querer, gritó Nami por encima del ruido. Oye Nami, ya casi llegamos a Skypiea, gritó Luffy y compartieron una sonrisa mientras ella señalaba las nubes negras sobre ellos. Si existe, está más allá de esas nubes. Gritó mientras Luffy volvía toda su atención hacia ellas. Más allá de esas nubes. Repitió con alegría. No puedo esperar a descubrir qué hay en el cielo. Vamos a atravesarlas y a descubrirlo.